¿Qué tal? Me da mucho gusto saludarte y te doy la bienvenida al inicio de este curso Media Training para candidatos, funcionarios públicos y altos directivos. De verdad estoy muy contento de que te hayas inscrito y de que empecemos juntos esta aventura del conocimiento, un conocimiento práctico que tiene que ver justamente con este encuentro contigo y los medios de comunicación. Si estás aquí es porque frecuentemente enfrentas o enfrentarás una entrevista de radio, una entrevista de televisión, una conferencia de prensa y demás asuntos que te ponen en el centro de atención ante los medios de comunicación. Antes de iniciar todo esto, te quiero platicar un poquito por dónde vamos a navegar, cuáles son los temas que vamos a estar abordando y desde luego qué vamos a aprender, cuáles serán tus capacidades al final de este curso. Desde luego déjame platicarte que vamos a iniciar un poco reflexionando sobre el por qué tienes que estar ante los medios de comunicación. ¿Qué te trajo aquí? ¿Cuál es tu situación y por qué es importante que estés ante los medios? Este punto de valoración de ti mismo lo vamos a estar analizando en el próximo video. Desde luego también vamos a platicar sobre tu coeficiente comunicacional. Sí, así como hay un coeficiente intelectual, un coeficiente emocional, vamos a medir cuál es tu coeficiente comunicacional, qué características tienes y deberías tener para abordar adecuadamente una conferencia de prensa, un encuentro con los medios de comunicación. Esto además lo planteo en un libro que yo escribí, Las 20 claves del Media Training. Después te hablaré un poquito más sobre él. Bueno, vamos a entender también cuál es tu herramienta principal, tu voz. A través de tu voz proyectas emociones, ideas, imágenes y logras convencer. Vamos a analizar a fondo qué características tiene tu voz para que la conozcas y logres sacarle el mayor potencial. También vamos a estar platicando sobre el lenguaje corporal. Desde luego no se puede hablar simplemente del recurso de la voz sin estarnos refiriendo al lenguaje corporal. Esto es fundamental y vamos a ver cómo aprovecharlo para comunicar lo mejor posible y al máximo. Vamos a estar platicando sobre el diseño de mensajes clave. ¿Qué es lo que tienes que decir? ¿Cómo lo tienes que decir y a qué público se lo tienes que decir? Esto, desde luego, lo vamos a platicar aquí. Vamos a hablar un poquito de protocolo también. Vamos a hablar de estas buenas costumbres o de estos elementos de cómo comportarnos en un evento público, en un evento de lujo, en un evento social popular, por ejemplo. Todo esto lo vamos a platicar también. Vamos a hablar de los tipos de entrevistadores. Si vas a la televisión, si vas a la radio, ¿a quién te podrías enfrentar y cómo estar preparado para ello? Vamos a platicar un poquito de los arquetipos del neuromarketing. ¿Eres candidato? ¿Eres funcionario? Vamos a entender un poco cómo nos percibe la gente desde la perspectiva del neuromarketing para potenciar justamente eso, ese recurso que tú tienes, ese elemento que transmites a la gente, hay que hacerlo consciente y potenciarlo mejor. Vamos a estar platicando ya de los escenarios en concreto. Vamos a dedicar un video a cada escenario. ¿Cuáles son? Entrevista de radio, entrevista de televisión, conferencia de prensa, entrevista banquetera, la entrevista sorpresiva y algunas otras cosas más. Así que vamos a estar dedicando un video para cada uno de ellos y así estar profundizando en estas características. Vamos a platicar acerca del discurso. Cuando tú tienes que pararte frente a un público presente en un gran escenario, con un templete, cuando tú eres el foco de atención en un evento importante, vamos a platicar qué recursos debe tener este discurso que tú vas a dirigir a estas personas y cómo generar un mejor impacto. De esto vamos a platicar. Vamos a hablar un poco del manejo de crisis. Esto es fundamental. ¿Qué pasa cuando las cosas salen mal y hay que salir a remediar? A cubrir las cosas, de eso vamos a hablar en un momento más, bueno, en el capítulo correspondiente. Desde luego el manejo de crisis es fundamental y te voy a dar medidas también sobre cómo prevenir la crisis. En vez de salir a reparar el daño, mejor hay que prepararnos para que no haya daño. ¿Te parece bien? Bueno, entonces vamos a platicar de esto. Algo que me preguntan mucho y lo estaremos hablando hacia el final de este curso es el manejo de redes sociales e internet. Hoy no podemos pensar en imagen pública, en candidatos, en funcionarios públicos, en altos directivos de una empresa, si no estamos hablando de la reputación que se construye o se destruye
en las redes sociales y en Internet. Vamos a estar hablando de estos elementos, desde luego, porque todos lo piden y son fundamentales estos conceptos. Vamos a platicar sobre tu reputación. ¿Qué tan importante es? Sobre todo si tú trabajas en estos ámbitos, la reputación es tu patrimonio. Vamos a platicar cómo se involucra la reputación contigo mismo, con tu familia, con tus amigos y con tu círculo cercano. Vamos a estar platicando de ello y desde luego muchas recomendaciones, muchos tips, muchos elementos que debes tomar en cuenta para cuando estés frente a los medios de comunicación. Cuando estés frente a un público, bueno, pues generes el mejor impacto posible, la mejor reputación y el resultado que quieres alcanzar. Así que bueno, pues muchas gracias una vez más por estar en este curso y pues vamos iniciando, vamos entrando a esta aventura del conocimiento con el primer capítulo. ¿Te parece? Iniciamos. Te doy la bienvenida, me da mucho gusto que iniciemos este curso y vamos arrancando con este tema. ¿Por qué tienes que estar frente a los medios de comunicación? Mira, tal vez tú eres una candidata, un candidato que está iniciando en esto y vas a tener la necesidad ya de estar frente a públicos, frente a audiencias grandes, en un lugar, en un auditorio, en una plaza pública, en fin, y desde luego vas a tener contacto con medios de comunicación, entrevistas de radio, televisión, internet, y estás necesitando esta herramienta. Probablemente ya eres un funcionario público y quieres pulir tus cualidades comunicativas, tu imagen frente a los medios. Bueno, pues eso también te trae por aquí. O eres un alto directivo de una empresa, quizá eres el vocero de esa empresa y eso te trae hasta aquí. Desde luego, pues sí, todos estos elementos son importantes. Yo quiero comentarte que a través de muchos años hemos trabajado estos elementos fundamentales del media training, los secretos o los tips más importantes frente a los medios que he recopilado yo en un libro que se llama Las 20 claves del media training. Después te voy a hablar de él y te voy a dar una liga para que lo tengas a un precio especial por haber tomado este curso. Y desde luego te invito a que visites nuestro sitio web por si requieres asesoría personalizada o algunos otros servicios, www.comunicreando.com. Ahora sí, te voy a platicar que en mi libro justamente hablo de algunas características o clasificaciones del por qué tienes que estar frente a los medios de comunicación. En primer lugar, es posible que seas un invitado sin interés económico, es decir, ni tú estás cobrando por ir a los medios de comunicación, ni el medio va a pagarte o a cobrarte por estar ahí. Simple y sencillamente tienes una información valiosa, tienes alguna posición importante en un tema que importa al medio de comunicación y por esa razón eres invitado a estos medios. Resulta que, bueno, de esta manera ambos se enriquecen porque intercambian información. El medio transmite lo que quiere transmitir y tú como invitado, bueno, pues tienes la oportunidad de dirigirte al público, de dirigirte a la sociedad, de dirigirte al grupo humano que te está interesando influir, a quien te está interesando convocar y desde luego generar alguna especie de reacción. Esto es muy importante. Cuando hablamos ya de remuneración, estamos hablando de que también es posible que el medio te pague por participar en un medio de comunicación. Entonces, a través de esto, al medio le interesa lo que sabes, en lo que eres experto, tu opinión o la posición en la que te encuentras. Así que el medio te invita y te dice, oye, ¿por qué no vienes constantemente al medio a que te entreviste y hablemos de diferentes temas? Seguramente tú conoces en tu país, en tu ciudad, algunos políticos o científicos o expertos en temas que de manera permanente tienen alguna participación en un medio de comunicación. Son a modo de columnas o editoriales o participaciones especiales en las cuales vemos a esta persona hablar de su tema, desarrollar algunos puntos, generar todo el expertise que ellos tienen y el medio de comunicación le está pagando por esta participación. Entonces ya se convierte en un colaborador de este medio. En el caso de México, seguramente en tu país ocurre lo mismo. Muchos políticos, sobre todo cuando se encuentran en lugares muy especiales como senadores, diputados, algunos exfuncionarios, llegan a tener columnas especiales en periódicos
en televisión, en radio, hablando de diferentes temas. ¿Por qué? Porque se volvieron expertos en ello. Tienen un punto de vista que genera influencia, que genera opinión pública, y esto al medio le interesa y le conviene. Esta es otra modalidad de por qué estás frente a los medios de comunicación. Hay ocasiones en las que te toca a ti pagar por estar en ese medio de comunicación. Hay medios de comunicación que cobran la entrevista. Y aquí hay que decir algo bien importante. Hay medios que abiertamente le dicen a su público que esa entrevista es pagada. Seguramente habrás escuchado en alguna estación de radio, en un programa o en la televisión, de pronto menciones comerciales, ¿no? De pronto los conductores están hablando de diferentes temas y dicen, oigan, ¿qué les parece si hablamos de la salud? Hoy nos acompaña el doctor fulano de tal, quien nos va a estar hablando acerca de los beneficios que tienen las verduras y una buena alimentación a nuestro cuerpo, ¿no? Entonces te das cuenta que ese espacio es pagado por ese doctor porque te va a dar las claves de qué comer, qué no comer, en qué tiempos del día hay que comer eso. Y de pasadita, oye, si tienes una consulta, pues te dejo mi número telefónico, te dejo mi correo web y ahí pues te puedes comunicar y pedir una consulta con el doctor. Evidentemente es un espacio publicitario. Y te vas a dar cuenta de eso. Hay un montón de ejemplos en este sentido que tú puedes encontrar en tus medios locales. Sin embargo, hay otras entrevistas que son pagadas. El entrevistado está pagando por ser entrevistado y en realidad no te lo están diciendo. Esto ocurre con algunos medios de comunicación que desarrollan temas políticos. Estos de pronto dicen, oye candidato, ¿quieres venir? ¿Quieres que te entreviste este señor, esta señora que son comunicadores muy influyentes, con mucha credibilidad? Bueno, pues la entrevista te cuesta tanto, dura 7 minutos, dura 10 minutos, el tiempo que sea, ¿no? Ellos lo asignan. Normalmente estas entrevistas son caras. Y los políticos de pronto valoran la posibilidad de pagar esa cantidad para estar en los medios y entonces, bueno, lucirse un poquito. El entrevistador se hace amigo, no te va a atacar, no va a estar cuestionándote cosas, simplemente va a darte cancha para que tú pues puedas lucirte, hables de tus temas, hables de lo que tú quieras. Existe esa posibilidad. Hay quienes dirán esto no es ético. La discusión ética pues es un tema que sigue ahí en la mesa, ¿no? Hay gente que considera que no es ético este tipo de asuntos, que de pronto el comunicador pues saca mucho provecho económico de las circunstancias electorales o de temas coyunturales, pero la realidad es que se ejerce en la mayor cantidad de medios de comunicación. Ahora, déjame decirte algo, también depende un poco, no sé si decirlo de esta manera, la elegancia o el estilo con el que el comunicador genera estas entrevistas. Te voy a decir por qué. Hay comunicadores que dicen, ok, te voy a tener en esta entrevista, tú estás pagando, pero para no perder mi credibilidad, sí me voy a permitir cuestionarte, pegarte un poquito, meterte en aprietos, ¿no? Y entonces de pronto estamos viendo una entrevista profesional, más o menos bien realizada. El problema es que hay medios de comunicación y hay comunicadores que ya están tan acostumbrados a que les paguen por llevar a una persona ahí al estudio, que de pronto hacen la entrevista tan a modo, tan falsa, digámoslo así, que se nota que todo el tiempo están alabando al invitado. ¡Qué bárbaro, señor! Usted es un genio, usted es fantástico, qué hombre, qué mujer tan impresionante es usted, qué bárbaro, ¿no? Y lo que pasa es que el público se da cuenta. Y te das cuenta que la entrevista es falsa, que la entrevista está hecha para pues que este señor se luzca, ¿no? Y entonces estos comunicadores a veces pierden su reputación y te das cuenta, todos podríamos tener nombres en este momento que enlistar, de decir, pues este entrevistador, esta entrevistadora, pues se dedican a eso, a vender entrevistas, apapachan mucho al invitado y le dan el chance de que se luzca, ¿no? Tú no debes perder por ninguna de estas circunstancias tu estilo y tu esencia y sobre todo la información que vas a compartir. Esto es fundamental. No te olvides, y te voy a decir esto que es muy importante. Finalmente estás en los medios de comunicación, sea cual sea la circunstancia, por ti. Esto te lo tienes que creer, porque es muy probable que sabes algo que le interesa a los medios de comunicación, estás en un lugar
el cual es importante, genera influencia y por eso le interesas a los medios de comunicación, o estás involucrado con una circunstancia coyuntural que en ese momento interesa a los medios de comunicación, pero estás ahí por ti y eso no lo debes perder de vista. Es un mérito, es un merecimiento, vale la pena que estés ahí, te mereces estar ahí por cualquiera que sea estas circunstancias, aprovéchalo para comunicar lo que tú deseas comunicar. Así que bueno, una vez que ya tenemos claro el por qué tienes que estar ante los medios de comunicación, bueno, pues hablaremos sobre las características. ¿Cuál es el coeficiente comunicacional que tú debes desarrollar? Esto lo vamos a ver en el siguiente capítulo. Te espero. Bien, pues muchas gracias por continuar en el curso y ahora abordaremos el tema del coeficiente comunicacional. Creo que todos estamos familiarizados con el concepto del coeficiente intelectual. Este coeficiente intelectual que se mide desde hace varias décadas entre los estudiantes, los jóvenes, los adultos, y se trata de entender un poco cuál es el rango de capacidades en el conocimiento, en el aprendizaje, en la inteligencia en general humana. Bueno, posterior a esto, hace algunos años, también Daniel Goleman, autor de este libro que se llama Inteligencia Emocional, propuso la posibilidad también de tener una especie de coeficiente emocional. El coeficiente emocional, las capacidades que debiéramos tener también para gestionar adecuadamente y de una forma mucho más efectiva nuestras emociones. Hablaremos de las emociones constantemente en este curso, pero ahora yo quise también proponerles un coeficiente comunicacional. Esto lo manejo en mi libro y ahí yo intento darte 7 elementos que no debieran faltarte en tu repertorio comunicacional. Para ser un comunicador efectivo deberías tener estos 7 elementos. Déjame decirte, antes de mencionártelos, que es muy importante considerar que cuando ya estás en los medios de comunicación, eres un líder con las características que el liderazgo trae consigo. ¿Quieres leer más de liderazgo? Busca a John C. Maxwell sobre su libro, precisamente Las 21 leyes irrefutables del liderazgo. Y bueno, hablar de líderes es hablar precisamente de esta presencia, de esta influencia consciente que tienen los líderes, que saben que están generando influencia en los demás. Así que una de las características en la que todos los autores coinciden que debe tener un líder es ser un gran comunicador. Así que te voy a platicar cuáles son las 7 herramientas que yo propongo que debes tener en tu coeficiente comunicacional. Primero que nada, ideas claras y concretas. Esto es fundamental. Un líder no puede comunicar si no sabe qué es lo que va a comunicar. Por lo tanto, tienes que hacerte algunas preguntas como ¿qué es lo que quiero comunicar? ¿A quién se lo quiero comunicar? ¿Y para qué lo quiero comunicar? Yo menciono mucho en mis cursos un caso de una radiodifusora que hacía cápsulas como de cultura y de pronto se iban a comerciales y entraba la capsulita, ¿no? Música, ta, 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 y de pronto decía alguien, el guepardo es un felino que recorre de 0 a 100 kilómetros por hora en solo 7 segundos. Estoy inventando la información, pero más o menos era así. Y yo decía, ¿y para qué necesito esa información? O sea, no sé ni qué es el guepardo, no sabía yo qué clase de felino era. Qué padre, ahora ya sé que es un felino que corre muy rápido y de manera inmediata, ¿no? Pero ¿para qué necesito esa información? ¿Te das cuenta? La idea de los líderes es que saben con claridad qué es lo que quieren comunicar de manera muy concreta y clara. Segundo, ¿a quién se lo va a comunicar? El mensaje no es igual para estudiantes de preparatoria que para estudiantes de posgrado o para personas en zonas de escasez económica que personas en un hotel de lujo, ¿no? ¿A quién se lo quiero comunicar? Tercero, ¿para qué se lo quiero comunicar? Ya le transmití esa información que quiero y es lo que yo siempre he dicho, lo vamos a ver cuando hagamos los mensajes clave, el call to action. ¿Qué es lo que quiero hacer? ¿A qué quiero convocar? ¿Qué reacción quiero generar? ¿Qué pensamiento deseo modificar? En fin, ¿no? Evidentemente, si eres candidato, me dirás, lo primero que quiero es el voto del posible elector. Sí,
pero el voto viene después de que el elector esté convencido de ti. Entonces no tienes que buscar el voto primero, tienes que buscar la confianza de aquella persona que pues va a estar viendo constantemente lo que tú comunicas. ¿Sí te das cuenta? Entonces este es el primer ingrediente comunicacional. El siguiente elemento es un vocabulario adecuado. A veces cometemos el error de ser excesivamente técnicos, académicos, rigurosos. Yo siempre he dicho que tu lenguaje sea tan claro, tan simple, tan sencillo, que no importa el grado escolar de tu público, siempre te van a entender. Si tu tema es complejo, lo que vas a transmitir es complejo, pues tienes una gran tarea. Simplifícalo, da imágenes, da ejemplos. Ten todos los recursos disponibles a la mano para que sea tan simple de entender que cualquiera lo entienda, que digan, oye, qué bárbaro, esta persona es muy clara, le entendí todo lo que dijo. ¿Sí? Esto depende de tu lenguaje. Modifica tu lenguaje, trata de evitar los tecnicismos y si vas a usar uno, explícalo. Esto va a incrementar la cultura general también de tu público. Esto es importante. El siguiente elemento es la empatía. Miren, yo peleo mucho porque los comunicadores, los funcionarios públicos, los altos directivos, los candidatos generen empatía. Creo que es el primer punto con el cual conectas con tu público. Si no eres empático, no entiendes, te sumerges un poco en el ambiente que está viviendo tu público, entonces los perdiste. La gente, antes de escuchar tus palabras, se va a orientar por lo que siente acerca de ti. Si les caes bien, si les generas confianza, si dicen, oye, esta persona me parece confiable, como que me está entendiendo, me identifico con él está entendiendo mi problemática. En ese momento has abierto una puerta maravillosa para obtener los resultados que estás buscando. Sé empático, sé sensible, como digo yo, ensúciate un poquito los zapatos, baja al nivel de la gente y entonces empápate de ellos para entender sus circunstancias. Si eres empático, vas a ganar mucho en verdad. El siguiente elemento muchos lo llaman el storytelling. Yo le digo la capacidad de crear imágenes y contar historias. Es la narrativa. Tú no puedes simplemente llegar a soltar información, soltar datos, hablar de un discurso, yo es lo que quiero. En fin, la idea es que tú seas capaz de contar historias, de generar imágenes en la mente de tu público. Miren, todos lo hemos vivido, tú lo has vivido con los maestros. Cuando estábamos en la secundaria, en la preparatoria, sabíamos qué maestros eran interesantes, eran cautivantes, que querías estar escuchándolos constantemente. Y otros maestros que eran de flojera absoluta. No, ya no quiero tener esta clase, ya que se acabe, por favor. ¿Por qué pasaba esto? Porque había maestros que eran capaces de cautivarte con su discurso, con sus historias, con su narrativa, y otros que definitivamente pues no, llegaban, soltaban la información en el pizarrón, compartían lo que tenían que compartir, cumplían con lo que decía el libro y se acabó. Si tienes la capacidad de generar imágenes y contar historias, vas a tener un avance importantísimo. Esto es parte de la capacitación de los vendedores, por ejemplo. El vendedor de autos te dice, mira, con este automóvil, imagínate esta camioneta conduciéndola en una carretera de aquí al campo, en el cual vas cómodo, en la parte de arriba, en el maletero, llevas todas tus maletas cómodas, tu esposa va a tu lado, tus hijos atrás, viendo una pantalla individual para cada uno. Cada quien va a poder ver su película favorita. Es una camioneta muy segura, muy estable, con una manejada muy suave. Puedes llevar a las mascotas en la parte de atrás. De verdad es espaciosa, cómoda y tu familia puede ir feliz. No soy vendedor de autos, pero de alguna manera, pues yo creo que esto diría. ¿Por qué? Porque si tú te imaginas el placer, el gozo, la comodidad de viajar en esta camioneta, probablemente la vas a comprar. ¿Sí? Así, un candidato, un funcionario, un directivo tiene que ser capaz de contar historias, generar imágenes para que su público se cautive y le compre la idea que está vendiendo. Aquí hablaré de un tema importante que es el metalenguaje, así lo llamamos los comunicólogos. Es aquellos elementos que acompañan a nuestro lenguaje, como lo es
las palabras que usamos, el tono de voz, incluso el ritmo, el volumen, todo esto es el metalenguaje. No estoy hablando del lenguaje corporal, hablo del metalenguaje. Te voy a dar un ejemplo. Si yo soy un conferencista de liderazgo y te quiero hablar de liderazgo, imagíname nada más. Hola, ¿cómo están? Soy un líder y hoy vengo a hablarles de pasión y de liderazgo. Imagínate, tus palabras están diciendo que eres un líder, que vas a hablar de pasión, pero tu tono de voz no lo está haciendo. Entonces, si tienes la posibilidad de generar tu metalenguaje congruente, con ritmos, con cambios de tono de voz, de pronto estás hablando muy entusiasmado y de pronto usas un tema reflexivo, algo que debes tener en mente. Este tipo de elementos son importantes a la hora de transmitir. Y cuando estés en radio, te voy a platicar en el capítulo de radio por qué es importantísimo el metalenguaje. Así que tómalo en cuenta, es parte de los elementos del coeficiente comunicacional. Definitivamente pasamos entonces también al lenguaje corporal congruente. Igual, tu lenguaje corporal debe hablar de las mismas cosas. No puedo estar hablándote de liderazgo. A lo mejor estoy hablando en cierto tono bien, pero mira, no muevo las manos, no muevo la cabeza, ya me quedé casi como un robot y estoy hablándote pues de conceptos bien importantes que debes tomar en cuenta. No, hombre, una clase de este vuelo no la vas a aguantar, ¿no? 15 minutos, 20 minutos, no las aguantas, ¿no? El lenguaje corporal debe transmitir estas ideas, estos elementos emocionales que tú quieres dejar en la mente de tu espectador. Así que el lenguaje corporal es fundamental y vamos a hablar de él también en uno de los capítulos. Finalmente, el elemento que no debe faltar en tu coeficiente comunicacional es la pasión. Nadie puede comunicar de manera efectiva si no le imprime pasión a lo que está comunicando. Así que empieza por emocionarte, por amar tu tema, por ser un experto entusiasta y que tu voz, que tu lenguaje corporal, que tu metalenguaje, que todo tu ser transmita esa pasión para que los demás digan, vaya, este cuate está convencido de lo que está diciendo. Si tiene esta convicción es porque es realidad, es porque es cierto. ¿No te das cuenta a veces que hay candidatos y funcionarios a los que no les crees? En México decimos, esta persona no me late, no me transmite esa confianza. ¿Qué es lo que está leyendo nuestro cerebro, aunque tú no lo sabes? Está leyendo incongruencia. Cuando el cerebro lee incongruencia, entonces dices, esta persona no me agrada, no sé por qué, no me agrada. Tu cerebro está mandando estas señales de alerta. Somos capaces de leer incongruencia. ¿Por qué? Porque no tiene un metalenguaje adecuado, no tiene un lenguaje corporal congruente y sobre todo no le está imprimiendo pasión o esa pasión es falsa, que también lo notamos, ¿no? En spots de campaña y en muchas otras presentaciones de los funcionarios. Así que trata de tener estos 7 elementos en tu coeficiente comunicacional para que te vuelvas efectivamente un líder experto, eficiente en su comunicación, que sabe alcanzar los resultados a través de estas herramientas. Hay que dominarlas y las vamos a ir analizando en los siguientes videos. Vamos al que sigue. Bien, pues nos toca ahora hablar de la herramienta más importante, la esencial con la que cuentas, que es tu propia voz. En este capítulo te voy a dar algunos ejemplos, te voy a dar los elementos que componen a tu voz, pero de lo que se trata es que hagas en una hoja de papel, en una lista especial, hagas el análisis de tu propia voz. Con base en lo que te voy a explicar, tú debes tener de manera muy clara cuáles son los elementos particulares de tu voz, porque no hay dos voces iguales y esto también permite que tengamos nuestra propia identidad. ¿No te pasa que a veces con recibir solamente una llamada telefónica y que nos digan hola, con eso basta para que digas hola, ¿cómo estás, José? Hola, ¿cómo estás, María? ¿Cómo te va? ¿No? Porque el propio timbre de voz nos va a dar la identidad de la persona. Explota tu voz, saca el mayor provecho a tu voz. Así que ahí te van los elementos. El primero de ellos es el tono. Vamos a entender el tono. El tono lo podemos definir como lo grave, medio o agudo que es nuestra voz.
Hay rangos de voces, y ahorita te voy a enseñar algunos ejemplos, pero dentro de la voz masculina hay una voz grave, media y aguda masculina, y también en la voz femenina podemos hablar de voces graves, medias y agudas. Te voy a poner unos ejemplos rápidos. Vamos a escuchar primero lo que es una voz grave masculina. Entre los personajes trágicos que pueblan la historia y la ficción, tal vez los suicidas sean los que más nos conmueven. Hay que aclarar que si bien homicida es el que mata a un hombre, regicida el que mata a un rey, la palabra suicida no significa, como muchos creen, el que mata a un suizo. No, un suicida es alguien que se quita la vida a sí mismo. La mayoría de las religiones condenan el suicidio, pero las leyes no pueden hacerlo, ya que el cuerpo del delito y el del delincuente en este caso son la misma cosa. Sin embargo, las legislaciones anglosajonas consideran delito a la tentativa de suicidio, cuando el suicida ha fracasado. En algunos casos incluso han llegado a condenarlo a muerte. Ahora te voy a mostrar una voz media masculina, que viene siendo más o menos un poco la mía, pero vamos a escuchar un ejemplo de los medios. Bueno, hola, ¿qué tal? Yo soy Mario Castañeda, soy actor de doblaje, soy la voz de muchos personajes desde hace muchos años, 33 años para ser exactos, y he doblado a Bruce Willis, a Jim Carrey, a Mark Ruffalo y a Goku de Dragon Ball. Mi trabajo favorito quizás podría ser Los Años Maravillosos, más allá de Dragon Ball, lo que es curioso porque siendo doblaje yo no tenía una boca que doblar, porque todo lo que habla Kevin Arnold adulto está fuera de cuadro. Hay pocas cosas en la vida tan aterrorizantes como llamarle por teléfono a una niña de 12 años. Y bueno, cuando estamos hablando de una voz masculina aguda, podemos encontrarnos con algo como esto. Bien, vamos a hacer los mismos ejemplos ahora con la voz femenina. ¿Qué te parece esta voz de mujer, pero que está en el rango de los graves? Entonces creemos que cuando tenemos un montón de menciones, cuando creemos que tenemos un montón de seguidores, cuando creemos que tenemos un montón de comentarios, equivale a haber llenado el Zócalo capitalino o haber llenado una plaza pública, y entonces es muy bueno porque si son muchos, seguro es bueno. Pero eso, insisto, es llegar con pensamiento analógico al mundo digital. Solo usó redes sociales y por eso ganó la contienda electoral. Y eso es absolutamente falso. Nadie gana una contienda electoral habiendo usado solo Twitter y Facebook. Ahora escuchemos a una mujer en tonos medios. Oye, Sonia, entonces tú no solamente obviamente haces Telcel, haces muchas otras cosas, Sí, ¿no? sí, hago banco, por ejemplo, hago un banco, el cajero automático, que también me la han de refrescar ahí en el cajero, de que llegan con la tarjeta, ¿no? Y meten su tarjeta y no retire su tarjeta hasta que se le indique. Yo hago Sanborns, que es molletéalos en el nuevo menú de Sanborns, o Palmolive Optims. Qué ¿no? bonito, Te qué hace bonito. brillar. En lugar del número está suspendido, el número que usted marcó no le puede contestar porque le está buscando una sorpresa. Ay, qué Eso es bonito. bueno. Otra. Otro podría ser, estimado usuario, su saldo es infinito. Finalmente, sin lugar a dudas, ya sabemos qué esperar cuando les ponga yo este ejemplo de una voz femenina aguda. Bueno, Lisa es una niña dulce, tierna y se levanta feliz porque tiene que ir a la escuela. Sailor Moon, por ejemplo. Soy una Sailor Scout que lucha por el amor y la justicia. Soy Sailor Moon y te castigaré en el nombre de la luna. Otro. Angélica de Aventuras en Pañales. ¡Hola, bebé! Soy Angélica Pickles. Bravo. Gracias. Qué agudo, Sí, qué alto. sí, altísimo. Bien, pues ya tenemos este elemento. Te pido que anotes, aquí en el curso te voy a dejar un formato para que anotes en la parte correspondiente al tono, ¿cuál es el tono específico de tu voz? ¿Es grave? ¿Es medio o es agudo? Bien, vamos al siguiente elemento. Ahora hablemos de la intensidad. En esto no necesitamos demasiados ejemplos. Más bien de lo que te voy a hablar es que la intensidad, no te das cuenta.
y tú estás normalmente, ¿qué dijiste? ¿Qué? ¿No? Hay gente que habla de manera muy bajita, muy tenue. Entonces, hablando de intensidad, hablemos de intensidades débiles, intensidades intermedias o medias e intensidades fuertes o potentes. ¿Cuál es la intensidad de tu voz? Anótalo. El ritmo es otra de las características de la voz. Esto tiene que ver con la velocidad, así de fácil, ¿no? Hay gente que habla muy rápido y hay gente que habla muy lento. Esto de manera natural, otra vez, analiza tu voz. Te voy a poner el ejemplo de una persona, es una actriz mexicana cuyo talento ha sido precisamente el hablar rápido. Hay gente que de pronto hace esto. ¿Y sabes qué nos pasa? Debo decírtelo. Cuando estamos en los medios de comunicación, cuando estamos grabando ante una cámara, ante un micrófono, normalmente el nervio, el estrés, hace que empecemos a hablar rápido. Entonces empiezo a hablar muy rápido porque quiero soltar todas mis ideas y estoy nervioso y entonces ya no sé ni qué decir, pero tengo muchísimas cosas que decirte y que compartirte. Eso va a acabar por atolondrar a la gente, darle demasiada información y los vas a saturar. Yo siempre he recomendado que el mejor ritmo es un ritmo intermedio, pero hay que siempre manejarte en diferentes ritmos. Si vas a decir algo muy apasionado, muy importante, que tiene que convocar a la gente, que tiene que moverla, entonces hablas rápido. Pero si vas a ser reflexivo, si vas a manejar un concepto que es esencial y que a la gente le debe quedar en la cabeza, hay que hablar más lento. ¿Te das cuenta? Entonces, si logras dominar tus ritmos de manera consciente, de una forma en la que puedas transmitir emociones, bueno, pues estamos hablando de los ritmos ya bien manejados. ¿Cuál es el ritmo natural que tiene tu voz? Analízalo y anótalo. El siguiente elemento es fundamental, la articulación. La articulación tiene que ver con la manera clara en la cual pronunciamos cada sílaba, cada consonante, cada vocal de las palabras. Hay personas que les cuesta mucho trabajo articular. Y, por ejemplo, yo uso mucho el ejercicio para mis alumnos y mis asesorados políticos, la palabra Procuraduría. En México tenemos esta institución que se llama la Procuraduría General de la República, ¿no? Y me encanta porque incluso gente experta, comunicólogos, reporteros, dicen la Procuraduría. Procuraduría, porque es una palabra complicada. Hay que decir Procuraduría. Cada letra debe ser pronunciada y percibida por el público. Si tú logras pronunciar bien las palabras, entonces vas a tener una comunicación muy clara. Entonces, aquí no hay de otra. La articulación o es confusa o es clara. ¿Cuál es tu articulación? Ahora, desde ahorita te digo, la manera de corregir una articulación confusa, pues es ejercitando la boca, la lengua, los maxilares, y esto se hace con trabalenguas. Vale la pena, sí sirven los trabalenguas, y estos sirven de manera muy particular si tienes problemas con las S's, con las R's, con ciertas consonantes. Bueno, pues hay trabalenguas para cada uno de estas necesidades, ¿no? Entonces, vale la pena practicar con trabalenguas para generar una articulación clara. Finalmente te diré que el resonador es importante. Vaya, ¿qué es esto, el resonador? Bueno, te voy a decir que nuestro cuerpo actúa como una caja de resonancia igual que una guitarra, ¿no? La guitarra tiene cuerdas a través de las cuales se generan los sonidos, pero no se podrían escuchar claramente si no tuviera esta caja de madera, ¿no? La caja de madera a través de la cual pues viene una amplificación del sonido. Los seres humanos tenemos esta caja de resonancia en 3 puntos de nuestro cuerpo. Uno de ellos es el tórax, otro de ellos es la garganta, la laringe en concreto, y otro de ellos es la cavidad nasal, ¿no? Los senos paranasales y la cavidad craneana. Normalmente, de manera natural, nosotros manejamos estos resonadores sin saberlo, ¿no? Nuestras cuerdas vocales están aquí, entonces vibran con el impulso del diafragma, el aire que pasa a través de ellas, y generamos el sonido. ¿Dónde colocamos este sonido? Pues depende, ¿no? Las personas que tienen un resonador natural torácico, pectoral, bueno, normalmente son gente que tiene una potente voz. A veces es hasta grave esta voz, ¿no? Otras personas simplemente colocan la voz aquí en la garganta. No sé si notas un poco la diferencia, pero si tengo la voz solamente en la garganta, es un poco más opaca.
Y evidentemente, si me voy a la nariz, ¿no? Bueno, ya es muy extremo lo que estoy haciendo, pero si me voy a la nariz también debo tener este tipo de elementos. Ya se oye raro, ¿no? Hay comunicadores que tienen problemas incluso nasales y así trabajan en los medios, ¿no? Quiero recordar a una escritora mexicana, Guadalupe Loaesa, que parece tener sinusitis constante, ¿no? Entonces incluso hay palabras, hay vocales que no puede pronunciar, ¿no? Porque tiene tapada la cavidad nasal. ¿Dónde vale la pena que aprendas a colocar tu resonador? En el pecho, en la caja torácica. Seas mujer, seas hombre, aquí colocándole en el pecho tienes una mejor proyección. Para poder colocar aquí en el pecho la voz hay que estar derechito, hay que ser consciente y tener una respiración profunda pero bien administrada. Cuando tú colocas en el pecho la voz, entonces vas a tener una buena proyección, vas a poder llegar a los demás y tu voz va a sonar mucho más cristalina y clara. Anótale, ¿dónde está tu resonador? ¿Ya tienes tu lista de elementos? Bueno, pues ya teniendo un conocimiento claro de tu voz, vamos a ir entendiendo todos los demás elementos para ser un comunicador adecuado ante los medios de comunicación. Vámonos al siguiente video. Qué bueno que continúas en el curso, me da mucho gusto. Ya estamos llegando a este video número 6. Vamos a hablar ahora de tu lenguaje corporal. Quiero platicarte una anécdota porque hace muchos años yo estaba inquieto por hacer un poco de trabajo de doblaje. Me parecía muy divertido y realmente fui actor de doblaje un ratito, muy breve, algunos meses, cuando yo estaba todavía terminando la universidad. Quería yo caracterizar voz y entender este mundo que es fantástico. Recuerdo que alguna vez fui a una escena, me invitaron de extra. ¿Qué hacen los extras en el doblaje? Pues ponen su voz, ¿no? El murmullo de las conversaciones que están atrás, el público, se sorprende, en fin. Y estaba dirigiendo Maynardo Zavala, un fantástico actor y director de doblaje que hizo muchos personajes, incluso en Disney, en muchas películas. Y él dirigía una escena en la que había unos perros bailando, ¿no? Era una caricatura, los perros estaban bailando y eran 3 perros que se reían, cantaban, bailaban. Era una escena muy padre, ¿no? Con mucha gente alrededor. Y entonces, bueno, pues los 3 actores de doblaje principales estaban frente al micrófono haciendo las voces, cantaban, se reían, gritaban, en fin, todo lo que el guión les estaba exigiendo. Pero me llamó la atención que en el momento de la canción, los 3 actores se abrazaron y bailaban, ¿no? En la escena. Ahí me llamó la atención, dije, oye, finalmente lo que se queda en la cinta es la voz, nada más, la grabación. Le pregunté a Maynardo, el director, le dije, oye, ¿por qué bailan? ¿Por qué se abrazan? ¿Por qué hacen todo esto? Me decía él, porque finalmente lo que ocurre con el cuerpo se proyecta en la voz. La actitud que tú vas a tener con el cuerpo es la actitud también que va a reflejarse en la voz. Entonces, aunque lo que quede en la cinta solamente es la voz, este movimiento corporal, la sonrisa, el movimiento de brazos, se va a proyectar en una voz mucho más viva, mucho más creíble, mucho más feliz, ¿no? Esto yo lo apliqué después en muchas grabaciones y es verdad. Si la persona sonreía en el micrófono, el tono de voz cambiaba. Y si yo estaba haciendo un texto importante y movía los brazos, de verdad eso se proyectaba en la voz. Ahora, esto pasa en la proyección de la voz en concreto, pero ¿qué pasa cuando tienes un público? Te están viendo en la televisión o estás en un escenario grande, en un auditorio, en un parque público. ¿Qué va a pasar con el cuerpo? Úsalo. Porque el cuerpo va a transmitir un porcentaje muy grande de la información que tu público va a recibir. No solamente son tus palabras, no solamente es tu tono de voz. El cuerpo también refleja muchísimo estas ideas. Así que empieza por soltarte, soltar los brazos, soltar el cuerpo, que tu cuerpo se vea relajado y enfatiza con tus manos
¿Qué es lo que estás queriendo transmitir? Te voy a pasar una clave para candidatos. Cuando los candidatos muestran las palmas de las manos, sea en un saludo, sea en una expresión de este tipo, si hay mano abierta y se logra ver la palma de la mano, estás hablando de honestidad, de transparencia. Estás siendo una persona honesta con los demás, cálida, empática. Entonces, utiliza tu cuerpo, ¿ves? Estoy exagerando un poco, yo tiendo a ser muy expresivo con las manos, pero esto a mí me ayuda mucho a la hora de dar conferencias, a la hora de dar talleres. Aprovecha esto para enfatizar cosas, para darle principales atractivos o ideas al público que te está recibiendo, ¿sí? Bien, hablando del lenguaje corporal, esto tiene que también proyectar dependiendo de en qué escenario te encuentras. Mira, en mi caso, por ejemplo, que doy conferencias, tiendo a ser muy expresivo, como te decía, con las manos y todo, pero aquí estoy muy limitado. Si te das cuenta, tengo un cuadro muy cortito. Si yo muevo el brazo para acá, ya se salió de cuadro, ¿no? Si quisiera yo trasladarme, bueno, pues ya perdí muchas cosas. Yo suelo en un auditorio, en un aula, me muevo mucho de aquí para allá. Si tú estás en un auditorio, si estás en un parque público, si estás en un templete, porque estás haciendo tu campaña, explota todo tu cuerpo. Eso vale mucho la pena. Haz ademanes amplios, mueve tus manos, mueve tu cuerpo, desplázate. Vale mucho la pena. ¿Por qué? Porque si las personas te están viendo desde lejos, te vas a ver pequeño. Tus expresiones amplias van a dar este punto de atención para la vista de los demás y te va a ayudar mucho en la campaña. Ahora, vas a estar en televisión, vas a estar en un cuadro como estos, entonces sé más mesurado con tu expresión corporal. Si te das cuenta, aquí mis expresiones son más en cortito, ¿no? En este cuadro para no salirme del área corporal. Y esto, bueno, pues es un poco más limitado, pero te ayuda. Porque si quieres enfatizar nuevamente, como te digo, algo, si quieres resaltar una idea, quieres señalar, quieres... en fin, lo que quieras tú expresar, el cuerpo te va a ayudar en este cuadro pequeño. Sé consciente de en dónde te mueves. Lo importante también que debo decirte es que te veas relajado. Esta es una clave del lenguaje corporal. No te voy a manejar algunas ideas o conceptos prehechos o prefabricados. No, la idea es que te veas relajado. ¿Qué pasa? Que hay candidatos y hay funcionarios que recibieron un media training inadecuado y lo que hicieron fue darles una coreografía, ¿no? ¿Te has dado cuenta que hay políticos, hay funcionarios, hay personajes, gente que tiene una especie de coreografía en la cual su cuerpo y sus expresiones, ¿sí?, se ven como robots, se ven falsos? El caso muy concreto, y lo debo decir, del presidente actual de México, Enrique Peña Nieto, él todo el tiempo tiene una coreografía en la cual mira para acá, luego mira para allá, enfatiza. Esta expresión la tiene mucho él. Así pone sus deditos y enfatiza. Entonces, aquí lo importante es considerar cuáles son tus herramientas para manejar tu lenguaje corporal, pero que te sientas cómodo. Te vas a sentar porque en tu entrevista en televisión es sentado. Desabróchate el saco, siéntate relajado, cómodo, mirando al entrevistador, que tu cuerpo descanse, que tu cuerpo se sienta bien. No que se sienta relajado al grado de la flojera, pero sí lo importante es que se vea adecuadamente acomodado. Permite a tu cuerpo fluir. Como te decía, no seas un robot. Permite que tus manos actúen con base en las ideas que traes, en la idea emocional que estás transmitiendo. Esto te va a ayudar mucho a expresarte y a ser creíble. Una persona con un lenguaje corporal adecuado, relajado, va a ser creíble. Es bien importante decirte que si te encuentras en un debate, que si te encuentras frente a adversarios políticos, siempre ten esta disposición de saludar con mano firme, la mirada fija a la otra persona y ser amable. No hay algo más importante y más fuerte, con una gran fortaleza, que ser amable con el adversario. Cédele el paso. Fíjate que esto es bien importante. El que cede el paso
es el que lleva el poder. Si tú a tu adversario le permites, lo saludas y le dices adelante pasa y le das un empujoncito con la mano en la espalda, tú estás ejerciendo el poder. Aunque él pasó primero, tú eres quien ejerce el poder. Date la oportunidad de que con el cuerpo demuestres que tú eres el que dominas, tú eres el que coordinas, tú eres el que manejas la escena. Esto es importantísimo. La mirada es un elemento del lenguaje corporal fundamental. Si no eres capaz de mirar de frente, si normalmente miras para abajo, estás perdido. Tienes que mirar a la otra persona a los ojos, tienes que mirarla siempre de una manera firme, amable, con una sonrisa, aunque se trate de tu adversario. Esta sonrisa y esta confianza transmite ante los demás que tú no tienes nada que temerle a la otra persona, que no le guardas rencor, que no estás enojado con él. Actualmente tenemos muchos candidatos que se dedican a odiar al otro y esto le resta seguidores. Es verdad, hay gente que le gusta, es que va a combatir al enemigo, a las personas que nos han hecho tanto daño. Sí, pero son menos. Hay otras personas que dicen, no sé si confiar en este candidato, es muy bélico. Le gusta mucho el pleito, la confrontación, se la pasa odiando aquí y allá. Si tú estás seguro y tu lenguaje corporal maneja esa seguridad, bueno, adelante. Te quiero dar un tip final muy importante y por favor, tienes que escucharlo. No recibas consejos de los no expertos. Me ha tocado trabajar con candidatos con los que se tiene una buena labor y llega la esposa, llegan los familiares, llega un buen amigo a decirle, no, compadre, pero usted párese así, mire, hágale así, señale a la cámara, camine de esta manera. Mucho cuidado porque estas personas no son expertas. Ellos te están dando el consejo que creen que te va a ayudar. Si ese movimiento, si esa actitud no va contigo, te vas a ver mal y en muchas ocasiones te vas a ver incluso hasta ridículo. Yo he visto personas que han aconsejado a sus candidatos mirar a la cámara y señalar así a la lente. Esto es una usanza muy vieja ya. Señalar a la lente es un arquetipo ya agresivo, invasivo, la gente no lo percibe bien. Otra es utilizar frases retadoras. Bueno, ok, ¿usted cómo la ve? Usted respóndame, usted dígame, ¿no? A lo mejor no va contigo. Hay personas que no tienen esa personalidad. Y tú le estás diciendo, sé agresivo, sé más agresivo, háblale fuerte a la cámara. Si tú no eres agresivo de manera natural, te vas a ver raro, te vas a ver incómodo, te vas a sentir extraño. Esa incomodidad se va a notar. No sigas los consejos de los que no son expertos. Mejor, tómate un curso que maneje el lenguaje corporal, léete un buen libro que maneje el lenguaje corporal, pero siempre acude al consejo de los expertos. ¿Te parece bien? Bueno, pues vamos a continuar. Y en este tema me lo preguntan muchísimo y vamos a hablar justamente hoy de imagen profesional y protocolo. Es breve el tiempo, pero les voy a dar las claves más importantes. Me preguntan mucho cómo debes vestirte, cómo te vas a ver bien en tu vestuario. Esto es un asunto muy personal, muy individual y debes asesorarte. Hay buenos libros al respecto y hay profesionales no de moda, sino de imagen profesional para proyectar mejor tu personalidad. Pero te voy a pasar algunos tips importantes para que tengas en mente y desde luego, bueno, pues puedas proyectar tu imagen alrededor y hacerlo de manera muy positiva. Número 1, piensa en tu entorno. Esto, seas mujer o seas hombre, es importantísimo porque no es lo mismo ir a un cóctel, a una presentación de gala, que ir como candidato a presentarte a la colonia, a un parque, no sé, al campo, ¿no? Cada vestimenta debe adecuarse al entorno y al momento y al contexto. Te vas a ver muy mal si vas informal, vas de mezclilla a una cena de gala, como te vas a ver muy mal si vas de traje, corbata a recorrer el campo. Definitivamente debes tener esta flexibilidad para sentirte cómodo en cualquiera de los dos ámbitos o en cualquiera en el cual te enfrentas. Esto es muy importante. Segundo, la salud y la higiene. Debes reflejar que te ves bien, que te sientes bien y que estás aseado.
debe reflejar muy bien el cómo te ves, tu peinado, tu aseo, eso se tiene que notar. Si vas a usar loción o perfume, que no sea excesivo, no tienes por qué marear a la gente que está alrededor, pero sí que te veas aseado, que te veas bien dormidito, que te veas saludable, ¿no? Si mujeres y hombres podemos mantenernos en forma con ejercicio, esto aumenta la autoestima y la seguridad y nos vemos bien. Esto, parte de la salud y la higiene, es fundamental como imagen. Debo decirles que en el trabajo de imagen profesional, lo primero que va a captar la gente de nosotros es nuestro nivel educativo, nuestro nivel cultural, nuestros principios y valores, nuestra habilidad para competir, nuestra personalidad, nuestro nivel de sofisticación o uso de buenos modales. Todo esto se nota, ¿eh? El grado de confianza que inspiramos, nuestro sentido del humor. Ya les hablaré un poco del sentido del humor más adelante. Nuestras raíces culturales en la familia y, como les decía, los valores. Entonces todo esto se va a notar con nuestra imagen profesional. Ya les decía yo, hay que vernos saludables, congruentes con el entorno. También tenemos que vernos congruentes con nuestra edad. También a cierta edad ya no te puedes permitir ciertas informalidades, ¿no? Si eres joven puedes utilizar ciertos vestuarios, ciertos códigos de color, pero si ya no eres tan joven, evidentemente hay cosas que se van a ver mal. Y aunque tú crees que estás a la moda, aunque tú crees que estás proyectando jovialidad, la verdad es que te vas a ver un poco ridículo o ridícula y la gente no te lo va a decir, que eso es lo peor del asunto, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con esto. Debo comentarles rápidamente que en el caso de las mujeres, aquí les van algunos tips fundamentales para el vestuario ejecutivo o el vestuario profesional. La bolsa o portafolio, pero nunca los dos. Nunca te cargues de demasiados accesorios. Trae una bolsa, o trae un portafolio, o trae un accesorio, pero no traigas demasiados. Loción o perfume discreto, ya se los había dicho. Las uñas largas o postizas, demasiado adornadas, se ven mal. No es para ti que eres candidata, que eres funcionaria pública o que eres alta directiva, ¿no? No va contigo este asunto. El maquillaje, esto es importante, lo más parecido a tu piel. No cambies el tono de tu piel por el maquillaje. Se va a notar y se va a ver mal. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto. El tono de los labios debe coordinar y combinar con el vestuario. Esto es fundamental. Los accesorios femeninos deben ser discretos. Efectivamente, hay candidatas que utilizan trajes regionales, atuendos, porque en su comunidad hay una etnia, hay una cultura destacada. Háganlo si se ve bien con ustedes. Háganlo de una manera digna, que no se vean disfrazadas, que se vean bien. Bien, los tacones profesionales no deben ser más altos que 5 centímetros de altura. Tacones altos se ven mal y se interpretan mal. Por favor, medias con textura no, jamás, nunca se malinterpretan, mandan un código muy malo, muy negativo a los demás. Ok, si vas a vestir de manera ejecutiva, bueno, pues la idea es tener algunas medias que vayan en armonía con la falda. ¿Cuáles son los tonos más comunes? Bueno, pues el negro, el gris, el humo, el azul marino y el tabaco. Entonces, bueno, si estos tonos van con la falda, con el vestuario, pues utilízalas. Es importante que el zapato que muestra los dedos de los pies, los zapatos un poco más informales que muestran los dedos, esos se usan sin media. A lo mejor les estoy dando una obviedad, pero bueno, es importante tenerlo en cuenta, ¿sí? Y lo importante, ya se los dije, que no haya muchos distractores en tu atuendo. En el caso de los hombres, ahí les van algunos tips importantes. Utiliza las prendas adecuadas, la buena silueta está bien, que no se te abra el traje porque traes pancita. Siempre busca que el sastre adapte tu traje, tu vestuario a tu forma de cuerpo. Procura tener traje azul marino o gris oscuro. Estos reflejan autoridad. Está prohibidísimo, yo le prohíbo a mis asesorados colores cafés claros o beige. ¿Por qué? Porque estos tonos son los utilizados por los oficinistas. No es que esté mal ser oficinista, pero el código de autoridad no es el adecuado. Quieres ir con traje y con código de autoridad azul marino, colores oscuros, gris oscuro. Esto es importante. El negro luego lo confundimos y decimos es que el negro es elegante.
No, hay ciertas combinaciones con negro que parece que estás de luto, vas a un funeral y no debemos comunicar este tipo de cosas. La camisa blanca, la camisa azul clarito reflejan autoridad. No utilices un saco oscuro y luego le pongas una camisa oscura y una corbata oscura. Se ve pésimo eso. ¿Quieres reflejar autoridad? Utiliza el contraste entre prendas. Esto debes tenerlo muy en cuenta. Utiliza una pluma fina. Esto da autoridad y da poder. Invierte en una buena pluma, en un buen reloj también. Si quieres tener varios relojes, bueno, pues ten relojes metalizados para las reuniones formales y ten relojes de caucho o de cuero o de tela para las reuniones más informales. Estos códigos te van a ayudar muchísimo. ¿Sí? Las mujeres se fijan mucho en los zapatos del hombre. Creo que eso ya lo deberíamos saber, ¿no? Buenos zapatos, bien boleados, aseados, limpios. El zapato con agujeta es mucho más elegante si estás utilizando traje, ¿sale? Una corbata fina evidentemente aumenta la calidad de la percepción de todo el atuendo. La punta de la corbata, caballeros, debe llegar a la hebilla del cinturón. No debe ir más abajo ni debe ir más arriba. Tiene que ir a la altura de la hebilla del cinturón. Siempre abotona tu saco cuando te pones de pie. Cuando te pares, ponle los botones a tu saco. Esto es fundamental. Miren, se está poniendo de moda utilizar pañuelo en los trajes. En el caso de los candidatos, en el caso de ciertos atuendos de negocios, no es muy aconsejable. Lo quieres usar por moda porque el entorno es así, adelante, pero si consideras que no está siendo muy adecuado, yo preferiría que no lo usaras. Y desde luego, bueno, pues el uso de joyas está permitido solamente el reloj, el anillo de casado y ahí quedó el asunto, ¿sale? Hay que tener mucho cuidado con este punto. Yo lo que normalmente aconsejo a mis asesorados en campañas políticas es que lleven un código diferente. Muchas veces en la campaña todos se ponen la misma camisa, ¿no? Con el nombre del candidato, con el código de colores del candidato y entonces todos vamos juntos vestidos igual porque somos la comitiva. Sí, pero al candidato no lo vistas igual. El candidato ponle otro código de color, aunque lleve el mismo logotipo, las mismas letras, en fin, el nombre, todo este asunto, ponlo de otro color. Yo, por ejemplo, lo que hacía es lo siguiente. Teníamos un candidato, todos iban de camisa blanca, manga corta, el nombre del candidato, el logotipo del partido, pero al candidato es al único al que le pedí una camisa color amarillo claro, no pollo ni yema de huevo así estridente, sino un amarillo claro, pero que destacaba de los demás. De esa manera, en un mundo de gente, mientras estás en la campaña, vas a poder distinguir al candidato porque es el que se ve distinto y se ve único. Esto es importante, ¿sale? Evidentemente es muy poco tiempo para estar hablando de vestuario, para estar hablando de vestimenta, pero es muy importante que lo hagas. Te voy a dejar en la bibliografía de este curso algunos libros que te pueden servir para ir entendiendo cuál es el código de vestimenta que te conviene a ti, con base en tu edad, tu estatura, tu personalidad, tu tono de piel, todas tus características para que puedas encontrar tu código. Es muy importante porque en cuanto a imagen, esto se llama identificadores. Hay veces que los candidatos utilizan un traje común y una corbata que nunca van a cambiar. Acuérdense ustedes del candidato hoy presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, en el cual siempre se presentó con el mismo código, nunca cambió el tono de saco ni de la corbata, porque esto era su identificador como imagen. Así que utilicen estos identificadores, pero primero, evidentemente, ténganlos en cuenta y identifíquenlos. Voy a hablar un poquito de protocolo, esto es importante. Ya les dije, si van a tener ustedes un evento, bueno, pues tengan un código de vestimenta, comuníquenlo. Vamos a hacer un cóctel, el código de vestimenta es informal, vamos a hacer una presentación, un homenaje, entonces el código de vestimenta es formal y pon las características que esperas de vestuario en mujeres y en hombres, así no tendrás una desorientación con base en los demás. Si tú vas a acudir al evento, pregúntale al organizador cuál es el código de vestimenta para que te veas adecuado en él.
También debo comentarte, hablando ya de posturas y actitudes, el saludo es fundamental en el protocolo. Hay que saludar a la persona de manera afable, si es un homenajeado, o es una cita de negocios, o es un encuentro con otros candidatos. Hay que saludar siempre a las personas de una manera firme, amable, amigable y siempre mirándolo a los ojos. Tú no puedes saludar a las personas simplemente así, estar saludando por allá y tener de la mano a alguien aquí. No puedes hacer eso. Eso es totalmente incorrecto. Siempre sigue los protocolos y saluda a todas las personas con las que te cruzas, si las conoces o no. Es muy importante decirte que el que llega es el que saluda. No es el que ya está. Esto es un código de protocolo, ¿eh? Si hay personas que ya están ahí en el lugar y tú vas llegando, ellas no tienen la obligación necesariamente de saludar. El que llega es el que saluda. Esto es importante. Les voy a poner un ejemplo de saludo que es, bueno, un desastre. Cuando ya el presidente de México, en ese entonces, Enrique Peña Nieto, pues tuvo una reunión, ahí se van a ver varios gobernadores y presidentes municipales, y les voy a enseñar este instante en el cual ustedes me dirán cuál es el error que comete el presidente de la República. Qué barbaridad, todos los taches, todo en contra, ¿no? No solamente no te puedes saltar a alguien, en este caso se está tratando de una mujer. ¿Tuviste diferencias con ella? ¿Tuviste un problema con ella? No te enojes en público, no lo hagas público. El presidente evidentemente se equivoca, comete un error básico, garrafal de protocolo al saltarse a una mujer. En México, como en algunos otros países de Latinoamérica, tenemos una cultura altamente machista, no lo podemos negar. Prevalece el machismo incluso en personas con altos niveles de estudio. Que no se refleje eso en ti. No hagas este tipo de cosas. Ahora, quiero hablar un poco en el protocolo del saludo de beso. Muchas veces los hombres llegamos y saludamos de beso a las mujeres. Esto se acostumbra en nuestra cultura latinoamericana. Hay otros países que no, incluso es de mala educación saludar de beso a una mujer. Pero en este caso, en Latinoamérica, en México, se permite. ¿Cómo debe ser este saludo? Debo decírtelo muy rápidamente. Número 1, el hombre extiende la mano y la mujer extiende la mano para saludar. El hombre no debe saludar de beso si la mujer no ha iniciado el movimiento para dar el beso. Si la mujer no inicia el movimiento para dar el beso, el hombre no debe jalar, no debe forzar este saludo de beso. Es la mujer quien decide si hay saludo de beso o no. ¿Cómo es este beso? Este beso saludo formal, bueno, pues es un roce de mejillas y el beso va al aire. No, nada de besar la mejilla de la otra persona, definitivamente no, y menos si no hay confianza con esta persona, ¿sí? Entonces el beso es al aire, el beso es con un roce de mejillas ligero y de inmediato se retiran. Así es como se debe dar un saludo de beso adecuado en un evento público. Finalmente, en este capítulo debo decirles rápidamente que tengan tarjetas de presentación. Por favor, elaboren sus tarjetas de presentación, ya seas candidato, precandidato, directivo, lo que seas, ten una tarjeta de presentación. Esto es fundamental. Y la tarjeta debe reflejar no solamente tus puntos de contacto, lo que haces, sino tu nombre marca. ¿Qué quiero decir esto? Que no vas a poner tu nombre tal cual está en tu acta de nacimiento. Debes haber ya elaborado una marca personal en la cual tu nombre es tu marca. Y así debe ser reflejado. Yo me llamo Emilio Pineda como marca personal, pero tengo un nombre completo, Cándido Emilio Pineda Sotelo. No pongo todos mis apellidos ni todos mis nombres. Emilio Pineda es mi marca y así verás una tarjeta de presentación el día que nos veamos. Haz esto, ten tarjetas de presentación y ten tarjetas vacías en blanco para que la otra persona, en caso de no traer, tú le des una tarjeta para que anote sus datos y te los devuelva.
Eso se ve muy bien de tu parte, te ves profesional, te ves preparado, te ves con práctica en los temas de relaciones públicas y protocolo. Ten todos estos elementos a la mano, lee más libros, asesórate de expertos, no expertos en moda, expertos en imagen profesional, y verás qué avance, qué proyección, qué buena imagen vas a reflejar. ¿Te animas? Bueno, pues ahí están los tips principales y vamos a continuar con el curso. Este capítulo en particular me gustaría que le pusieras especial atención porque es la esencia del curso en general. Es el diseño de tus mensajes clave, lo que vamos a decir y cómo lo vamos a decir. Es importante porque parece que de algún modo nosotros como expertos en el tema, como somos candidatos, como somos funcionarios, ya tenemos un buen rol de ideas, de información que podemos dar, y esto pues es muy fácil. Simplemente nos ponemos en la entrevista, nos vamos a la conferencia de prensa y listo, ya tenemos cosas que comunicar. Y no es así. Diseñar mensajes clave determina mucho a qué le vamos a dar prioridad y qué es exactamente el concepto que queremos que se quede en el público al cual vamos a hablar. Entonces, esto es fundamental. Debo decirte que los mensajes clave entonces deben tener unas características específicas. Uno, deben ser mensajes que se puedan decir en una sola frase. Ahorita te voy a poner ejemplos, así que se deben decir en una sola frase. 2, deben ser muy concretos y por lo tanto 3, deben estar enunciados en un lenguaje sencillo y accesible. Así que, bueno, pues es así de fácil. El problema, por ejemplo, con muchos candidatos es: señor candidato, ¿cuál es su propuesta en materia de educación? Bueno, en materia de educación lo que nosotros queremos hacer es implementar directrices necesarias y suficientes para incrementar el grado académico de los docentes y establecer normas y métricas más precisas para que los educandos puedan alcanzar los niveles de excelencia esperados. ¿Te das cuenta? Bueno, así funciona más o menos el lenguaje de la política, ¿no? Confuso, demasiado rollo, sin decir algo muy en concreto. El mensaje clave debe tener la virtud de dejarle muy en claro en la primera enunciación a la persona que nos está recibiendo o escuchando la idea que queremos transmitir. Entonces, esto es muy sencillo. Señor candidato, ¿cuál es su propuesta en materia educativa? Bueno, en materia educativa queremos tener a los mejores maestros del país para que nuestros estudiantes salgan mejor preparados para la vida, ¿no? Este es un mensaje clave. Después dices cómo, qué, cómo le vamos a hacer, cuál va a ser la idea. Pero si te das cuenta, el mensaje clave es muy simple. Nuestra propuesta en materia educativa es contar con los mejores maestros del país para que nuestros estudiantes salgan bien preparados para la vida. Así. Ya te echas el rollo en la entrevista, ¿cómo le vas a hacer? ¿Le vas a aplicar exámenes a los maestros o los vas a capacitar más? ¿A los jóvenes les vas a ayudar más a tener mejores materiales para aprendizaje? En fin, lo que sea, yo estoy inventando. Pero la idea es que tus mensajes clave sean así de concretos y así de concisos. El problema que tenemos cuando vamos a una entrevista de radio o de televisión es que normalmente tenemos la tentación de comunicar demasiadas cosas. Y es probable que no nos dé ni el tiempo ni seamos lo suficientemente capaces de comunicar todo con claridad. Entonces, si vamos a una entrevista, lo más importante es determinar qué tiempo nos van a dar, cómo es el entrevistador, ya hablaremos del tipo de entrevistadores que vamos a enfrentar, y la idea es precisamente llevar conceptos clave. Yo siempre recomiendo no llevar más de 2 o 3 conceptos clave para cada ocasión. Entonces, en este momento me van a invitar para ver mis propuestas de campaña. Voy a traer las joyas de la corona, las más importantes, ¿no? Tal vez voy a hablar de seguridad, voy a hablar de salud y voy a hablar de educación, ¿sale? Esos van a ser mis 3 importantes. Oye, es que también el trabajo es importante, el transporte en el país, híjole, hay que hablar de tantas cosas, el combate al crimen. Sí, a ver, espera.
Nuestros 3 conceptos clave van a ser esos. En materia de seguridad, contar con elementos mejor preparados para elevar la calidad de vida y confianza en los ciudadanos. Estoy inventando, ¿eh? En materia educativa, ya les dije, tener a los mejores maestros para que los estudiantes salgan mejor preparados. Y en materia de salud, alcanzar una cobertura para todos los ciudadanos del país. Esos son mis 3 conceptos clave. Oiga, pero fíjese, en el caso del anterior gobernante, ¿qué opina usted de la corrupción que estalló? Tararara? En tu entrevista vas a decir, bueno, pues ese es un tema que se tendrá que abordar, porque la corrupción no nos puede dañar. Sin embargo, con mis propuestas en materia de salud, en materia de seguridad y en materia de educación, vamos a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. Regresas a tu tema. Yo siempre digo que una entrevista es una negociación, es una danza. No es cierto cuando te dicen que es una confrontación y a ver quién gana. No, es un hecho. El entrevistador quiere hacer sus preguntas, él trae su agenda y trae todos los temas que a él le interesa sacar adelante y va a hacer todo lo posible por sacar esos temas en la plática contigo. Tú llevas también tu propia agenda, tú tienes tus temas que quieres hacer relevancia, quieres destacar y quieres comunicar. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Quién va a ganar? La idea no es que sea una lucha de fuerzas, la idea es que sea una danza, un coqueteo, una negociación en la cual de pronto el entrevistador obtiene cosas que son valiosas para él y de pronto tú logras comunicar las ideas que traías como esenciales para hacerlo. Pero si no traes una planificación, no llevas una intención, entonces la idea es precisamente que te vas a perder. Los conceptos clave, y lo voy a insistir, deben traer también un call to action, un llamado a la acción, una convocatoria a que suceda algo. ¿Vas nada más a hablar de tus propuestas? Ah, ok, bueno, pues qué interesantes propuestas, muchas gracias por haber venido. No, lo que tú quieres es, con estas propuestas vamos a mejorar. Por eso, este 1 de julio, vota por mi partido. Por eso, apóyame con tus firmas, vamos a estar en el Parque Fulano de Tal para que firmes y apoyes mi candidatura para que lleguemos a la Diputación Federal o lleguemos a la Senaduría. ¿Me explico? Toda comunicación debe llevar un propósito, una intención. Si estás comunicando sin propósito y sin intención, el tiempo está perdido. Fuiste a hablar, te entrevistaron, platicaste, pero no sirvió de nada. Entonces, al final, tus conceptos clave deben tener un call to action, un llamado a la acción. Por lo tanto, les pido que voten. Por lo tanto, este sábado nos vemos en el parque principal de la colonia para platicar persona a persona. Tú y yo vamos a platicar de las propuestas para mejorar. ¿Sí? ¿Te das cuenta? La idea es que siempre haya ¿y qué voy a hacer con esta información? ¿Y qué sigue ahora? Los conceptos clave, insisto, no deben ser más de 2 o 3 por ocasión y no caigas en la tentación de meterte en temas que no son los tuyos. El entrevistador de pronto querrá llevarte a otros temas, querrá llevarte a otras situaciones que él a lo mejor le conviene. Es que de pronto, y no hay que verlo como malo, es parte del trabajo del periodismo, es llevarte a cosas que puedan vender la entrevista, que puedan generar una cierta expectativa. Oye, vamos a hacer que este candidato hable mal del anterior presidente y que diga que lo va a meter a la cárcel por corrupto, ¿no? Y pues es probable que tú no traigas este mensaje clave, no te esté interesando entrarle a ese asunto, o le vas a entrar de una manera diferente, en una ocasión distinta, y entonces en ese momento no vas a jugar a eso. Sí vas a dar una respuesta porque se ve muy mal cuando evades la pregunta. La idea es sí, vamos a revisar, vemos que hay actos de corrupción y definitivamente vamos a evitar que esto pase en el futuro, pero en este momento lo que te quiero decir es que con mis propuestas vamos a lograr esto, aquello. La idea es que no te saquen del tema principal, que no te saquen de tus conceptos clave. Muchas veces en el salón me llegan a preguntar, oye Emilio, pero es que a veces no se puede, o sea, se ve hasta mal que el candidato no le entre a esos temas. Yo siempre le he dicho, no te salgas del tema, pero si quieres responder estas preguntas de coyuntura, estas preguntas que el periodista piensa escuchar, pues prepárate para ellas. Es que es fundamental que también con tus conceptos clave
prepares otras cosas que seguramente te van a preguntar. No, que no te pase como al presidente de México cuando era candidato, va a una feria de libro, le preguntan cuáles fueron sus 3 libros, los 3 libros que marcaron su vida, y no supo responder. Es impresionante, vas a una feria de libro, es como digo yo a mis alumnos, vas a un festival de jazz, eres candidato y te vas a presentar en un festival de jazz porque, no sé, tú lo estás promoviendo, te invitaron para que hables, y de pronto alguien te dirá, ¿te gusta el jazz? De entrada, ¿no? Te preguntará cuáles son tus músicos de jazz favoritos. Si no vas preparado con eso, evidentemente te vas a ver mal. Si hay temas coyunturales que en este momento están burbujeando en las redes sociales, en los medios de comunicación, y no le entras tú también a esto, no tienes una postura firme, evidentemente te vas a ver mal. Es impresionante ver candidatos a los cuales se les preguntan temas de cajón, perdónenme, pero son los temas casi de rigor. ¿Qué opina usted de las uniones entre personas del mismo sexo? ¿Qué opina usted de la legalización de las drogas? ¿Qué opina usted de la legalización del aborto? Son temas que en tu país, seas mexicano o no, en tu país seguramente burbujean todo el tiempo estos temas. Es impresionante ver candidatos que empiezan a titubear. Bueno, pues vamos a tener que ir consultando, ¿verdad? Que la gente diga sus propuestas, no vamos a dejar a nadie fuera, tendrá que ser algo que se debata en su momento. Oye, estás en campaña, estás abordando temas fundamentales y que estos no reflejes una postura firme y concreta, bueno, pues estamos hablando de que ni siquiera lo básico has dominado. Lo importante es que te prepares, no le des la vuelta a los temas complejos, mejor ten una respuesta preparada, plantéate escenarios y en los escenarios piensa, ¿qué te podrían preguntar? ¿Con qué te podrían agredir? ¿Cuál es el tema sensible que te va a incomodar? Y prepara respuestas a todo esto. Ten respuestas claras, firmes, seguras, amables y te verás bien. Y serás una persona que tendrá siempre una actitud positiva. Quiero cerrar con la anécdota que un autor de un libro platica y tiene que ver con esto que te estoy contando. Platica este autor que llegó una vez su hijo, divertidísimo de la escuela primaria, atacado de la risa porque en ese día, dice el niño, pues le aventaron lagartijas a las niñas y se fueron gritando como locas, ¿no? Entonces el papá dice, oye, qué malos son, no hagan esas cosas, o sea, respeten a las niñas, ¿no? Oye, es que deberías de ver cómo gritan y cómo saltan. El niño seguía divertidísimo y le hace una pregunta el papá, oye, ¿y esto que hacen de aventarle las lagartijas, se la avientan a todas las niñas? El niño responde, no, nada más a las que gritan. Lo que te quiero decir con esto es que el periodismo y los ataques pueden venir si tú estás respondiendo como ellos esperan que respondas. Es decir, si ellos quieren que pierdas el control, si ellos quieren que ofendas, si ellos quieren que insultes, que te vuelvas loco con una respuesta, bueno, si tú les das eso, van a seguir sobre de ti y van a seguir con ese tema. Si tú vas a dar la nota respondiendo violentamente, respondiendo de una manera descontrolada, fantástico. Hay que seguir atacando a esta persona con esas preguntas porque nos da mucha nota, nos da videos virales, nos da esta noticia constante. Si en el ataque, en la agresión, tu respuesta siempre es mesurada, emocionalmente equilibrada y bien definida y clara y concisa, entonces el ataque cesará. Porque no van a tener otra respuesta más que esa, una mesura adecuada y precisión en los términos. ¿Me explico? Entonces esto es muy importante. Plantéate tus escenarios, plantéate tus mensajes clave y tenlos listos para todas las circunstancias posibles. No olvides que hay que comunicar con intención y con un call to action. Si no llevas una intención, si no llevas un resultado que esperas, una acción, un efecto, entonces estás perdiendo el tiempo. Bien, pues hasta aquí este video. Vámonos al siguiente capítulo. ¿Les parece bien? Continuamos con este curso de Media Training.
Bien, en este capítulo vamos a hablar de los tipos de entrevistadores que te puedes encontrar en tu entrevista de radio, de televisión, y para ello me voy a permitir tomar un extracto de una clasificación que hace un autor. Él es Alejandro Hernández. Su libro es La entrevista periodística, 100 pautas para responder con acierto. Esto es editorial Trillas, edición mexicana. Y quiero utilizar la clasificación que él maneja porque me parece muy interesante. ¿Para qué les invento clasificaciones si esta me parece bastante clara y muy interesante? Cuando llegues a una entrevista o cuando te estén invitando, es importante que te informes lo más posible de quién es el entrevistador, qué medio es, qué tendencia tiene, y de ahí vas a poder descifrar muchas cosas. Vas a saber cómo comportarte para saber si el entrevistador habla mucho o te va a dar cancha, es amable o es de los que atacan. Y bueno, para que te vayas dando una idea, estos son los tipos de entrevistadores que te puedes encontrar. Uno de ellos es el principiante. El principiante, ya como lo dice su nombre, es una persona que pues no conoce mucho del tema, está empezando en el periodismo, va a tener preguntas un tanto básicas, hasta ingenuas a veces. Nos podemos encontrar este tipo de entrevistadores en internet. Hace poquito vi una entrevista a una candidata mexicana a la presidencia. Bueno, el entrevistador no tiene la más remota idea, aunque ya tiene mucho tiempo en la televisión, nunca le había entrado a la política. Entonces sus preguntas son muy básicas, muy elementales. Con el principiante no hay problema, puede ser una ventaja para ti, porque entonces tú, de una manera discreta y con elegancia, puedes ir guiándolo en la entrevista para decir tú lo que quieres decir tú. ¿Me explico? Entonces es una ventaja porque el principiante de alguna manera se va a sentir aliviado si tú le vas ayudando un poquito a navegar en el tema y ver para dónde hay que moverse y cuáles serían los temas más interesantes para abordar. El siguiente, bueno, pues es un contraste, ¿no? El prepotente. Como su nombre lo dice, es una persona que ya tiene tiempo, incluso su trayectoria profesional es amplia y entonces esto le da cierto permiso para incluso tratarte mal, tratarte con cierta autoridad. El entrevistador prepotente siempre tendrá la razón, siempre va a dominar ese tema. Por favor, señor, no me cuente eso, ¿no? Este tipo de actitudes van a tener. Hay que tener mucho cuidado porque con el prepotente lo mejor es ser preciso, concreto y no dejarse llevar a temas o a enunciados que no quieres decir, que no te hagan decir algo que tú no quisiste decir, ¿sí? Eso es importante. El rutinario, este es otro tipo de entrevistador. El rutinario es una persona que trabaja en la estación de radio, trabaja en la estación de televisión, cumple un sueldo, cumple un horario, la verdad es que no está tan a gusto con lo que hace profesionalmente hablando y simplemente cumple con las características del trabajo. ¿A quién me toca entrevistar hoy? Fulano, sí, a ver, voy a hacer 3, 4 preguntas, déjame ver qué onda. El rutinario normalmente no está muy interesado ni involucrado con el tema. Va a hacer la entrevista porque la tiene que hacer, porque le toca en ese bloque hacerla, ¿sale? Una ventaja para ti es que el rutinario también puede ser un poco dirigido, porque tú vas a poder decir a través de tus respuestas por dónde hay que moverse y qué es el tema que quieres destacar. Así que toma en cuenta al rutinario, identifícalo rápidamente y úsalo a tu favor. Sigue el tigre. Este es interesante porque este tipo de entrevistador es como el audaz, el que quiere verse en todo momento agresivo, con la pregunta incisiva, el que te va a sacar la verdad porque se nota que tú estás ocultando algo. El tigre normalmente es así, le gusta atacar, le gusta estar al acecho. Si tú tienes esta agilidad de mente, has preparado tus mensajes clave y te has planteado escenarios, bueno, pues vas a poder responder muchas cosas, aunque alguna pregunta venga sorpresiva o en términos que no te gusten, vas a poder dar una buena respuesta afortunada, bien elaborada y que te hace ver bien. Mucho cuidado con el tigre, nada más, checa por dónde va a ir, qué es lo que quieres sacarte, cuál es la intención de haberte invitado y una vez que lo identificas, ten tus respuestas adecuadas, oportunas, inteligentes y vas a sortearlo bastante bien. El experto, este es otro tipo de entrevistador. El experto te va a ayudar. Mira, es una ventaja tener un experto porque este entrevistador domina tu tema,
está involucrado e interesado con tu tema y entiende los términos con los que tú hablas también. Vaya, se van a entender el uno con el otro. El experto te va a ayudar a traducir un poco lo que tú estás diciendo para el público en general. Te va a ayudar, entonces usted lo que quiso decir es, y te lo va a interpretar de una mejor manera. Aprovecha al experto, ten una relación amable con el experto, lleva una entrevista adecuada y bien empática con el experto y te va a ayudar, porque entonces lo que tú querías transmitir será reforzado de una manera muy afortunada por el experto, porque te va a ayudar precisamente a dejar muy claro los términos y a dejar muy claro todo lo que quieres transmitir. ¿Sí? Entonces, es una ventaja tener al experto. En cambio, si tienes a este otro tipo de entrevistador, pues es un dolor de cabeza, el extorsionador. El extorsionador es aquel que siente que tiene una misión de descubrir la verdad y que en todo momento va a tratar de sacarte aquello que tú no quieres decir. Y si no lo dices, posiblemente eres un traidor a la patria, o eres un mentiroso, o no quieres hablarle de frente a la ciudadanía. El extorsionador es muy chantajista en este sentido, porque va a intentar que tú digas lo que no quieres decir, porque el entrevistador ya descubrió aquello que tú estás ocultando. ¿Te das cuenta? Hay que tener mucho cuidado con el extorsionador, no ceder al chantaje, tener siempre tu agenda de tema bien definida y pues seguir en el rol, en el ritmo, que tú puedas expresar lo que quieres sin necesidad de que te presionen a decir algo que no deseabas decir y de lo cual te puedes arrepentir. El pontificador. Bueno, el pontificador es otro tipo de entrevistador que yo siempre digo es el que habla más que el entrevistado. El pontificador es el que va a decir, claro, usted candidato, yo recuerdo en el año tal, aquí en el país ocurrían muchas cosas, me acuerdo perfectamente que gobernaba fulano de tal. Se luce mucho el pontificador, habla demasiado y le da pocos espacios de respuesta al entrevistado. Aquí tú tienes que tener esta habilidad, hay que practicarlo, te recomiendo mucho practicarla, la habilidad de interrumpir adecuadamente lo que está diciendo el otro, sin que sea grosero, sin que sea agresivo, pero puedes interrumpirlo un poco para entrar con el mensaje que tú traes. El pontificador le gusta lucirse y decir, yo traigo un muy buen nivel cultural, yo conozco muchas cosas, yo manejo bien el tema, pero lo que quiere es lucirse él. Y además presumir que llevó a un buen invitado, como es tu caso, ¿no? Tú eres un gran invitado, entonces quiere presumir que, bueno, pues te llevó a la cabina, pero el que maneja ahí las cosas es él, porque tiene mucho dominio del tema. Ten mucho cuidado, aprende a interrumpir a los entrevistadores de una manera amable, de una manera empática, pero que no pierdas la oportunidad de transmitir tu mensaje. Ahora, si te das cuenta que es complicado y que cuentas con poco tiempo para transmitir el mensaje, sé lo más concreto posible. Para eso sirven los mensajes clave, para ser lo más concreto posible y transmitir adecuadamente lo que querías, hacer la convocatoria que tú traías planeada y dejar muy claro todos los puntos que deseabas dejar en el público. ¿Sí? Bueno, finalmente el jefe. El jefe es el último de los tipos de entrevistadores que te voy a mencionar. Entrevistador te pregunta, te cuestiona, te califica. Muy bien, muy bien. No, muy mal. Esa respuesta no me gustó, ¿no? Evidentemente, si cree que no has respondido adecuadamente, va a ser muy pedante y va a insistir en sacarte la verdad. Si lo estás haciendo bien, te va a calificar y va a decir, vaya, de los entrevistados que he tenido, usted es el más claro. Siempre te va a poner palomita o tachecito. Evidentemente, como siempre he dicho, es importante que te informes antes de ir a una entrevista sobre quién es el entrevistador. ¿Cuál es la tendencia de ese medio? Si es un medio amigo con nuestra filosofía y con nuestra ideología política, nuestros ideales o nuestra organización, o es adversario y va a querer encontrar una manera de atacarnos. Esto es muy importante para saber qué esperar de esa entrevista y cómo poder manejar tus tiempos. Siempre muéstrate seguro y siempre muéstrate amable. No pierdas los estribos. Desde ahora te digo, nunca te enojes en público. Los mejores comunicadores, las mejores entrevistas son aquellas en las que el entrevistado muestra estabilidad emocional. Entonces, muéstrate estable, muéstrate amable, muéstrate afable,
pese a que estés recibiendo agresiones o alguna clase de ataque. Esto va a ser muy afortunado para tu imagen y para tu proyección personal. Así que siempre cuida tu reputación, tus reacciones y tus emociones. ¿Te parece bien? Bueno, pues hasta aquí llegamos con este tema. Vamos a continuar con el siguiente video. En esta ocasión te voy a mostrar unos arquetipos que no son otra cosa más que modelos mentales que tienen que ver con la marca de la persona. Sí, el candidato, el funcionario, tiene también un comportamiento ante sus audiencias como si se tratara de una marca. Piensa en restaurantes, en farmacéuticas, en aerolíneas. Bueno, las personas también tienen una marca personal. Por cierto que aquí en Udemy tengo un curso precisamente dirigido a diseñar tu marca personal. Bueno, vamos a hablar un poquito, antes de hablar de estos arquetipos, hablemos un poquito de neuromarketing. Te quiero compartir la siguiente definición. El neuromarketing empieza por la neurociencia y vamos viendo qué es esto. La neurociencia es la disciplina que incluye varias ciencias que estudian desde un punto de vista multidisciplinario la estructura y organización funcional del sistema nervioso, básicamente el cerebro. Bien, pues ya ahora que sabemos lo que es la neurociencia, hablemos del neuromarketing. El neuromarketing consiste en la aplicación de las técnicas de la investigación de las neurociencias a la investigación del marketing tradicional. Bueno, pues ya estamos complementando justamente estos elementos, estos conceptos. Ahora hablemos del neuromarketing político. Bueno, si estamos hablando de neurociencias y de marketing tradicional, estas disciplinas, estas ciencias ahora estarán aplicadas a la política, a que los candidatos tengan una mejor aceptación por parte de sus públicos, a que los funcionarios tengan también una mejor reputación. Y aquí debo decirles rápidamente antes de iniciar con esto que hay muchos mitos sobre el neuromarketing. De pronto hay quienes consideran que es una disciplina un poco mágica, que va a hacer que las personas de manera automática, como si fueran zombies, van a votar por cierto candidato o van a preferir a cierto partido político. No, no es así. El neuromarketing es una disciplina que mide, particularmente mide, la percepción, la reacción del cerebro, de las emociones, de la parte biológica de las personas ante determinados estímulos. ¿Cuáles son estos estímulos? Bueno, los mensajes publicitarios, los mensajes de campaña, un discurso, la presencia de un candidato. Todo eso se mide con ciertas herramientas tecnológicas y no necesariamente estamos hablando de que van a hipnotizar a la persona o veto a saber que luego dicen que hace el neuromarketing. No, no es así. Sin embargo, debo decirte ahora que el neuromarketing tiene estos 10 arquetipos que yo te decía hace un momento, son modelos mentales. La forma en la que nos perciben las personas son basadas en ciertas metáforas y ahorita las vamos a ver. Por ejemplo, te digo en este momento la palabra Superman. Cuando hablamos de Superman, rápidamente nos viene a la cabeza que es un superhéroe, es un héroe. Si yo en este momento lo hiciera al revés y te dijera qué es o quién es un héroe, podríamos pensar desde los héroes de ficción, ¿no? Iron Man, Batman, el que quieras, hasta podemos hablar de los héroes de la historia de nuestro país, héroes en nuestra colonia, en fin, podemos tener muchos conceptos sobre el héroe, pero nos queda muy claro de qué se trata ser héroe. Estos son los arquetipos. Ahora, teniendo esto en mente, te voy a mostrar el siguiente gráfico. Este es un gráfico que representa los arquetipos principales del neuromarketing político. Estamos hablando de 10 arquetipos. Si tú observas en la parte de arriba, tenemos a la gente o los arquetipos que están impulsando el cambio, ¿no? Hacia abajo, más bien aquellos que comunican estabilidad. Hacia la derecha, aquellos que comunican desafío y a la izquierda, los que comunican bienestar. Basado en esto, me voy a ir en el sentido de las agujas del reloj y vamos a ir definiendo estos arquetipos. El primero, el de hasta arriba, es el Joker, el bromista, una persona simpática que tiene estas características de ser divertida, de ser alegre, ¿no? Después sigue la persona seductora,
que es deseable, es atractiva, es sexy, ¿no? Después sigue el rebelde, que particularmente tiene esta característica de ser inquieto, de oponerse o rebelarse al sistema establecido. Después viene el héroe, que es arriesgado, es esforzado, que invierte toda su energía en una causa. Después viene el sabio, quien es particularmente fiel a esos principios, expresa sabiduría también, expresa conocimiento profundo de las cosas. El rey es un gobernante, es quien además es una persona controlada, es una persona asertiva, emocionalmente equilibrada. Después viene la madre o padre, que en este caso estamos hablando de ser una persona generosa, cuidadosa. Estas son sus características. Después viene el arquetipo de amigo o amiga, quien es una persona honrada, es una persona amistosa. Viene este arquetipo denominado Maiden, que es como una persona inocente, es una persona amable. Bueno, pues también es otro de los arquetipos. Y finalmente cerramos con el Dreamer, el soñador, quien es idealista, quien es diferente, quien es creativo. Bueno, con estos arquetipos en mente, ahora pensemos en personas reales. Pensemos incluso en políticos, en líderes que tenemos a la mano, en la mente, y nos vamos a dar cuenta que ninguno de ellos tiene un arquetipo solito, no es un arquetipo puro. Muchas de las personas son también arquetipos combinados, ¿no? Entonces vamos a ver este primer líder, que es Barack Obama, el expresidente de los Estados Unidos de Norteamérica, y bueno, ahí podemos encontrar tres arquetipos principales. El Joker, que era divertido, le gusta bromear, le gusta ser accesible, le gusta incluso tener un buen cotorreo con la gente. Bueno, pues esto es Barack Obama. También tenemos al seductor, porque fue muy atractivo, porque le gustó a muchas personas. La personalidad de Barack Obama era sumamente atractiva, incluso para los medios. Se veía que disfrutaba estar frente a los medios de comunicación. Y también tiene parte de ser el rebelde. Ahí tenemos al rebelde que se opone al sistema, ahí tenemos al rebelde que se opone a las cosas, y además era importante resaltar esta parte porque estamos hablando de un rebelde. Es el primer candidato afroamericano que buscaba la presidencia de los Estados Unidos y la ganó. Pero y él sabía que enfrentaba un paradigma importante. No había presidentes de los Estados Unidos de Norteamérica de raza afroamericana. Entonces él tenía que enfatizar este punto. Sí se puede, podemos llegar ahí. Por eso su frase de campaña poderosísima fue "Yes, we can". Sí, sí podemos. Para evitar y tratar de contrarrestar todos estos paradigmas que decían no es posible que una persona de raza afroamericana llegue a la presidencia de los Estados Unidos. Vamos a ver otro modelo, otros arquetipos de una presidenta, también que ya fue presidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, a quien tenemos aquí en la fotografía. Y bueno, pues ella cuando ganó, no hay que olvidar que ella es esposa, ya falleció del anterior presidente Kirchner precisamente, y bueno, pues ella buscó la presidencia de Argentina y la ganó con algunos arquetipos. Uno de ellos precisamente era ser madre, generosa, cuidadosa. Ella quería ser esta madre de la nación, ¿no? Para cuidarla, para conducirla al progreso. Por otro lado, también buscó ser amiga. Esta amiga accesible, honrada, amistosa, que al elector y al ciudadano argentino le iba a resultar bastante atractivo. Bueno, pues los amigos argentinos que estén viendo este curso seguramente me dirán, pues al final no fue necesariamente de esta manera. Por supuesto que no. Porque un arquetipo que es falso se va a caer. Se puede caer durante la campaña o se puede caer cuando ya el funcionario logró el cargo público. Lamentablemente este es el precio más caro, ¿no? Cuando alguien llega al cargo público y lamentablemente no era lo que se esperaba. Cristina Fernández, pues ya no fue precisamente eso que vendió en la campaña, pero al final de cuentas esos arquetipos la hicieron ganar. Entonces hay que tomar en cuenta que esto es la forma en la que nos percibe el público. Debo decirte ahora,
de manera muy importante y enfática que estos arquetipos no se construyen. Es decir, tú no puedes convertir en héroe a una persona que no tiene características de héroe. Si tú eres el candidato, identifica, haz un ejercicio de autocrítica y de autoobservación lo más objetiva posible e identifica cuáles son los arquetipos que tienen más correspondencia con tu forma de ser. No intentes ser algo que no eres, porque ya se los había dicho en otros videos, la gente sabe leer la incongruencia. Nuestro cerebro sabe cuando una persona no es congruente. ¿Sí? Entonces hay que tomar en cuenta esto. Ahora, si tú no eres el candidato, eres el asesor político, eres el estratega, bueno, pues identifica en tu asesorado, en tu candidato, identifica estos arquetipos y trata de encontrar cuáles son los que corresponden de manera más natural a la tabla que hemos visto. ¿Cuál es la estrategia? Incrementar, potencializar, comunicar los arquetipos que tiene el candidato, el funcionario, la figura pública. Porque a través de potenciarlos, a la gente le será muy fácil recibir y percibir este arquetipo y entonces lo va a identificar. No es lo mismo, vamos a ver aquí algunas fotos, ¿no? No es lo mismo tener como presidente o como líder de una nación un estándar, no existe. Entonces podemos ver un Barack Obama, por ejemplo, y podemos ver un Donald Trump, ¿no? Entonces, imagínate, y son presidentes o han sido presidentes de la misma nación. ¿Verdad que no estamos hablando de lo mismo? O podemos tener a una Angela Merkel o un Vladimir Putin, o en el caso de México podemos tener a un Enrique Peña Nieto, o en Latinoamérica un Nicolás Maduro. Definitivamente los arquetipos no son los mismos y no comunican de la misma manera. Entonces hay que ir identificando cuáles son para que la gente, nuestro elector potencial, identifique con toda claridad qué arquetipos somos y cómo lo estamos manejando. Esto va a ayudar muchísimo para tener más aceptación, para tener influencia y tener una identidad única en un mercado en el que, por ejemplo, en una elección, vamos a tener a un montón de candidatos alrededor nuestro compitiendo por el mismo cargo público que nosotros. En el caso de un vocero de una empresa, bueno, vamos a tratar que este vocero identifique de una manera única a la organización, a la empresa, en un mercado en el que puede haber muchos similares a él, ¿no? Entonces, para eso sirven los arquetipos, para tener muy claro cómo nos percibe la gente y cómo potenciar esa percepción de manera positiva para que nos ayude a cumplir nuestros objetivos. ¿Qué te pareció? Bueno, pues vamos a continuar con el curso. Hasta aquí los arquetipos y vámonos al siguiente capítulo. Bien, pues vámonos directamente a los escenarios. Vamos a abrir con la conferencia de prensa. Aquí te voy a dar recomendaciones muy concretas cuando estés en una de estas situaciones. La conferencia de prensa se convoca normalmente para comunicar algo de manera importante, resaltada ante los medios de comunicación. Se convoca a los diferentes medios, puede estar la radio, la tele, la prensa escrita, internet, en fin, muchos medios pueden estar ahí. Y el centro de atención eres tú y tu mensaje. Recuerda, mensajes clave, no más de 2, máximo 3 por ocasión, para que no te metas en demasiados temas y distraigas el objetivo concreto que llevas para haber convocado a esa conferencia de prensa. Bien, pues aquí te van algunas recomendaciones muy concretas acerca de la conferencia de prensa. ¿Cuáles son los casos en concreto para convocar? Bueno, cuando hay un personaje importante al cual valga la pena que los medios tengan acceso, en este caso tú como candidato, tú como funcionario. Cuando el personaje o la organización tiene un mensaje importante para anunciar, por ejemplo, el arranque de una campaña política, por ejemplo, el lanzamiento de un nuevo producto, en fin, dependiendo un poco a qué es lo que vas a comunicar, es trascendente, es importante, por eso estás convocando. Cuando hay una emergencia o una crisis, vamos a hablar de manejo de crisis más adelante, pero si tienes que aclarar cosas ante una crisis, pues por eso también convocas a una conferencia de prensa. Cuando algún grupo o redes sociales se han manifestado
a favor o en contra de alguna causa, bueno, pues esto es importante. ¿Te vas a adherir a una causa o estás rechazando alguna iniciativa? Bueno, pues vas a una conferencia de prensa a decírselo a los medios. Todo esto son parte de las causas posibles para convocar a una conferencia de prensa. Eso es muy importante. Ahora, las recomendaciones concretas. Prepara el orden del día. Este es el primer consejo. Ten en cuenta qué va a pasar, así hazte un guión por escrito. ¿Qué va a pasar desde que inicia todo, quiénes llegan, dónde llegan, hasta que termina? Realmente, si generas un guión, una orden del día, vas a tener una conferencia de prensa ordenada. No va a haber conflicto de ¿y ahora quién sigue? ¿Ahora quién va a hablar? ¿Ahora quién le toca? ¿Quién nos va a presentar? No. Tener el orden del día te va a dar precisamente un orden adecuado, concreto y muy bueno para tu imagen en la conferencia de prensa. Es importante que la imagen de tu organización esté siempre presente en los escenarios. Pon tu logotipo, el logotipo de tu partido, tu nombre en la parte de atrás. Siempre ten tu imagen gráfica presente en la conferencia de prensa. Coloca personificadores al frente de quienes van a estar presentes. Esto va a permitir que los fotógrafos, los periodistas sepan quién está hablando, cuál es su cargo principal, y esto ayuda muchísimo a la prensa a tener el control de quién está hablando en este momento. Que el lugar que has elegido para tu conferencia de prensa sea cómodo, tanto para los asistentes como para los periodistas. Procura que haya buena acústica, buena iluminación, buenos ángulos para los camarógrafos. Esto te va a ayudar muchísimo. Ahora, esta es una clave que yo no sé por qué los políticos se entercan en romper. Por favor, sé puntual. Si dijiste que la conferencia de prensa inicia a las 12 del día, a las 12 iníciala. No te vayas hasta la 1 de la tarde, 2 de la tarde. Conozco funcionarios públicos importantes en México que inician incluso 2 horas tarde su conferencia de prensa. ¿Por qué hacen eso? ¿No están organizados? ¿Realmente todo el tiempo tienen reuniones urgentes que de pronto les rompió el ritmo del día? ¿O será que son verdaderamente desorganizados y les importa muy poco la convocatoria con los medios de comunicación? Eso es una falta de respeto. Dale los pretextos que quieras, dale las vueltas que quieras. El impuntual es una persona irrespetuosa y no hay vuelta de hoja. Si te pasó una vez, bueno, fue una coyuntura. Pero si te pasa todo el tiempo, eres un impuntual. No lo seas, por favor. Entonces, esto es importante. La conferencia de prensa, ya les decía yo, no debe abordar más de 2 temas. ¿Te acuerdas tus mensajes clave? Bueno, pues no más de 2, máximo 3, pero no debes irte más allá de eso. No te metas en complicaciones. Asigna, esto es importantísimo, asigna un moderador. Pon a una persona a dirigir y a moderar la conferencia de prensa. Una persona que va a hacer las presentaciones, va a decir los nombres de cada quien, bien instruido en el tema, bien capacitado, de preferencia que tenga algún conocimiento ya de quiénes son los medios, quiénes son los periodistas asistentes y también quien marque el ritmo de la conferencia de prensa. Todo el tiempo el moderador debe estar anunciando, bueno, ahora vamos a escuchar el mensaje de bienvenida del licenciado fulano de tal. Ahora vamos a ir a la sesión de preguntas y respuestas. Bueno, ahora vamos a escuchar la última pregunta, por favor, porque nuestros asistentes ya se van a retirar. El moderador en todo momento debe decir qué es lo que está pasando, debe tener esta amabilidad y estilo para llevar una conferencia de prensa. De verdad, he asistido a conferencias en las cuales me doy cuenta que llegan los funcionarios y dicen, ¿y ahora qué hacemos? Se ve divertido, están en la mesa y se voltean a ver unos a otros, Bueno, pues empezamos, bienvenidos, gracias por estar aquí, ¿no? Con mucho desorden. Él es el licenciado fulano, yo soy... Así, me ha tocado ver conferencias de prensa. Entonces, el problema es que no tienen un moderador. Ten a esta persona capacitada y tu transcurso de conferencia va a ser muy exitoso y se va a ver bien. Esto es muy importante. Si necesitas también demostrar con información adicional lo que estás comunicando, hazlo. Apóyate de todo lo que puedas. Copias de documentos, fotografías, citas textuales, equipos, objetos, no sé.
Lo que tú vayas a comunicar, si necesita un soporte, si necesitas fundamentarlo, bueno, apóyate de todo el material posible para que se lo muestres a los medios de comunicación. Si son documentos, después reparte copias a los periodistas para que la tengan en sus manos y entonces tengan fundamentado lo que tú estás comunicando. Asigna un tiempo concreto para la sesión de preguntas y respuestas. Desde este momento, cuando tú inicias y dices, bueno, ahora estamos a sus órdenes para sus preguntas, ya sabes más o menos cuánto tiempo va a durar esta sesión de preguntas y respuestas. Hazlo desde el principio para que te mentalices y sepas cuándo va a terminar. Anuncia cuando vayas a dar la última pregunta. Yo tengo un truco. Yo digo, vamos a escuchar la última pregunta. Sé que hay mucha inquietud y en realidad no voy a darle chance solo a una. A lo mejor voy a darle oportunidad a 2, a 3 preguntas más. Pero cuando estoy anunciando la última, la gente, los periodistas ya se van preparando también para saber que la conferencia está concluyendo. Esto va a hacer que no sea forzado híjole, ya no podemos responder otra porque nos tenemos que ir. No hagan eso, se ve muy mal. Responde de manera directa, precisa y concisa a las preguntas. No des rodeos. ¿Están ustedes a favor o en contra? Si no tienes una postura, entonces dilo. Como yo se los platiqué en otro capítulo, es impresionante ver que haya políticos que no tengan posturas concretas sobre temas básicos. Bueno, ve al grano. ¿Están ustedes a favor? Sí. Por esto. ¿Están ustedes a favor? No, por esto. Pero sean concretos, den la respuesta concreta, no se vayan con rodeos porque esto alarga la conferencia de prensa, irrita a todos y en realidad pues es una pérdida de tiempo y te ves mal dando vueltas, tratando de no comprometerte. Te ves realmente mal si haces este tipo de cosas. Evita que te desvíen de tu tema principal. ¿Te acuerdas de los mensajes clave? Bueno, no te salgas del tema principal. No caigas en provocaciones. Da la oportunidad, contesta a la pregunta coyuntural que te hicieron por ahí, pero no le dediques demasiado tiempo. Regrésate a los temas que traías como agenda principal. Esto es muy importante. Sé institucional, no hagas juicios de valor. Lamentablemente, afortunadamente, estas palabras a veces te hacen caer en trampas. Alguna vez vi una conferencia de prensa muy divertida en la cual se hablaba de un accidente de muchos coches, era un funcionario de gobierno y dijo, afortunadamente nada más hubo un lesionado. Y yo me imaginaba al pobre lesionado en el hospital, fíjate que le dijera el funcionario público, dijera el lesionado, oye, ¿cómo estuvo el accidente? Y le dijera al funcionario, bueno, mira, tranquilo, afortunadamente el único lesionado fuiste tú, ¿no? Imagínate el lesionado va a decir, ¿qué de fortuna tengo con esto? Lo que quiero decir es que a veces cuando generas juicios de valor, esto es lamentable, esta persona es falta de honor, por ejemplo. A veces caes en tus propias trampas y los adjetivos después te van a cobrar factura. Sé institucional, sé neutral, marca tu postura concreta y no te metas en rodeos. Esto, bueno, es fundamental. Muestra congruencias entre tus palabras, tu metalenguaje y tu lenguaje corporal. Si estás lamentando un hecho, que se vea que lo lamentas. Y si estás lleno de júbilo por alguna situación, también muestra ese júbilo. La idea es que te veas congruente con todos tus elementos de tu coeficiente comunicacional. Haz que tu moderador vaya anunciando el final de la conferencia de prensa. Como ya les dije, ya estamos en las últimas preguntas. Vamos a responder estas 2, por favor. Oiga, quiero más. Bueno, ok, 3. Va. Estas 3, lo lamentamos. Se tienen que retirar las personas. Eso lo hace tu moderador. Tu moderador tiene que ir manejando este final de la conferencia de prensa. Cuando sea la última pregunta definitiva, entonces ahora sí se agradece a los medios de comunicación, se despide a las personas, se permite que salgan y entonces se da por concluida la conferencia de prensa. No permitas que tu final sea caótico, porque eso rompe tu mensaje principal. Si tú llevabas una agenda y algo pasó en la coyuntura, algo pasó en medio, entonces te va a romper la nota. Tú ibas con otro objetivo y resulta que lo que salió en los medios fue que alguien se cayó, que alguien empujó, que alguien se enojó. No, trata de que sea con orden para que el mensaje que traías y que habías preparado sea el que prevalezca en los medios de comunicación.
Es importante decirte que le entregues a los medios de comunicación un comunicado de prensa con los mensajes clave por escrito, qué es lo que quisiste comunicar. Esto es fundamental, esto le va a servir mucho a los medios para citarte, para saber exactamente de qué se trató la conferencia y mencionarte en los medios. Recuerda, la conferencia de prensa debe tener un contexto de interés para los medios. A lo mejor el tema es interesante para ti, pero a lo mejor para los medios no lo es. Trata de que sea importante, que sea interesante para que el medio considere que vale la pena meter en el noticiero, en el periódico, en la revista, la conferencia de prensa o las palabras que tú has pronunciado en ella. Esto es muy importante. Por eso insisto, y lo voy a insistir hasta el final del curso, prepara tus mensajes clave. ¿Qué es lo que quieres comunicar? ¿A quién se lo quieres comunicar? ¿Y para qué se lo estás comunicando? ¿Cuál es la finalidad de que los medios se enteren y de que una persona cuando prenda el radio, cuando vea la televisión diga, ok, ¿por qué es útil que te escuche? ¿Por qué es útil haber recibido esa información? Esto es fundamental para tu campaña política o para tu presencia como funcionario o como alto directivo de una organización. Encuentra el interés periodístico de lo que estás comunicando y al final, lo que insisto también, un call to action. Entonces, ¿qué va a pasar con esta información? Por lo tanto, les pedimos que compren tal producto, por lo tanto, les pedimos que nos acompañen en la plaza pública este domingo, por lo tanto, les pedimos que voten por este partido, ¿sí? Un call to action es importante como cierre de cualquier comunicado y en este caso, en la conferencia de prensa. ¿Te parece bien? Bueno, pues vámonos a otro escenario, vámonos al siguiente capítulo.